y bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado, donde tenemos diferentes invitados, ¿no?, del gremio periodístico y futbolístico nacional e internacional, y hoy tenemos un episodio de lujo con un gran invitado. Hoy quien les habla, Carlos Vieira, estará acompañado nuevamente por Álvaro Goncalves, a quien les doy la bienvenida de inmediato. Álvaro, bienvenido a este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Saludo, Carlos, y bueno, saludo también a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de nuestra ventanita digital, en la que, bueno, estamos tratando de llevarle un poco de diversión y entretenimiento a todas estas personas en situación de cuarentena, que no debe ser nada fácil, pero bueno, ahí estamos sacando adelante todo. Así es, una ventana digital que podrán escuchar por las diferentes plataformas: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así como también los invitamos a que estén atentos a las redes sociales. En Twitter somos Min y Resultado FM y en Instagram Minuto y Resultado FM. Por allí vamos a tener todo este contenido y mucho más. Y bueno, sí, ya lo decíamos, ¿no? Un programa, un episodio de lujo que vamos a tener el día de hoy con un gran invitado que vamos a darle la bienvenida de una vez. Una de las caras también importantes dentro del periodismo venezolano. Se desarrolla en múltiples disciplinas, pero por supuesto, bueno, vamos a enfocarlo también en lo futbolístico, como él también lo sabe hacer. Y bueno, se trata ni más ni menos de Wilder Delgado. Wilder, bienvenido a este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Qué grato tenerte acá con nosotros. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal, Álvaro? Y también un saludo a toda su audiencia. De verdad que llevo ya varios días, ¿no?, ya escuchándolos a ustedes y viendo todo este trabajo que están realizando, y realmente es un placer para mí poder acompañarlos en este capítulo, en esta edición, y estoy seguro que vamos a contar muchas anécdotas en cuanto al periodismo deportivo y sobre todo al fútbol, que es una de las disciplinas que tanto nos apasiona a nosotros. Así es, Wilder. Bueno, preguntarte de entrada, ¿no?, por lo que ya como comentaba Álvaro hace algunos segundos, el tema del contexto en que estamos, ¿no?, el tema de la cuarentena, el tema del COVID-19. ¿Cómo estás pasando todos estos días de cuarentena, todo este tiempo y rato que llevamos encerrados en casa? ¿En qué te ha servido? ¿Qué los has aprovechado? ¿Cómo va el tema ahí con la familia? Bueno, aquí en casa, obviamente por todo el tema de la cuarentena, me levanto muy temprano. El que me conoce sabe que estoy trabajando en un canal de televisión llamado BPI TV. Aparte es un canal venezolano, pero con proyección internacional. Entonces me levanto muy temprano para cumplir con mis trabajos. En las mañanas normalmente, busco desayunar, mientras mi esposa todavía sigue durmiendo y descansando, obviamente, por toda la jornada del día anterior también, muy trabajadora que tiene, ¿no?, en la jornada. Y desayuno muy temprano y empiezo a desglosar, ¿no?, qué voy a hacer para mi programa, para mis espacios en internet, para los lives que estoy haciendo a través de Instagram, de mi cuenta personal, y voy buscando siempre entrevistados, ¿no?, para poder adelantar lo más pronto posible trabajo. Ya obviamente después lo que queda es grabar los capítulos de mi programa, que eso lo hago por Zoom, a distancia. Una que otras veces voy a la sede del canal, pero es muy poco lo que salgo de mi casa, por el tema de la cuarentena, y dos, por el tema de la gasolina, que prácticamente ya no hay gasolina en la ciudad de Caracas, y es un poco complicado, ¿no?, movilizarse en esta situación. Y ya después, todo el día, muchachos, trabajando en esto. También estoy como coordinador de prensa, entonces estoy coordinando a un gran grupo de redactores que son muchachos jóvenes como ustedes, y estoy así hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y después al día siguiente otra vez a las 7, 8 de la mañana a levantarme. Pero han sido momentos que también me han servido para pensar, para reflexionar muchas cosas, sobre todo hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar en esto del periodismo deportivo. Hay veces que me siento agobiado, que me siento cansado, y que provoca ya agarrar la toalla y lanzarla y abandonar todo, ¿no? Pero este tiempo me ha servido para sentarme a pensar, sentarme a reflexionar durante todos estos días, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que voy a buscar para proyectar aún más todos los trabajos que estoy realizando. Y en los momentos libres, que son realmente muy pocos los que tengo, los aprovecho viendo series, viendo películas, leyendo uno que otro libro, aprovechando quizás unos minutos con mi esposa de poder conversar, de poder disfrutar de una película. Aunque ella no es muy amante del deporte, obviamente, tratamos de buscar algo que podamos ver los dos. Ella es muy amante de ver cosas de la India. A mí no me gusta tanto, pero aprovecho a veces también como de quizás compartir un poco con ella, ¿no? También para
para mantener ese núcleo familiar, ¿no?, que hay. Y bueno, y el resto, videollamadas con mi familia, con mi sobrino, con mis padres, para mantener todavía ese contacto, porque a pesar de que estamos en el mismo país, estamos a distancia, y por todo el tema de la gasolina y de la cuarentena es imposible ir a visitarlos también a ellos. Wilder, y precisamente esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo es uno de los objetivos que alcanza el periodista durante su formación, al ver una gran cantidad de panoramas, de temas, y eso posiblemente lo fuiste formando desde una universidad relativamente nueva como la UCSAR, pero donde además tu presencia es recordada por muchísimas personas, no solamente como estudiante, sino además como capitán del equipo de fútbol. ¿Cómo fue la decisión de Wilder para estudiar comunicación, y cómo llegaste a una universidad como la UCSAR, que no era la más conocida en su momento? Mira, esa decisión fue muy cómica, ¿no?, para tomarla y decidir, valga la redundancia, estudiar comunicación social. ¿Por qué te digo que fue muy cómica? Porque yo, cuando estaba en el liceo, obviamente, yo estudié en el Colegio San Agustín, en Caricuao, acá en la ciudad de Caracas, y obviamente uno, cuando estaba en el liceo, que jugaba fútbol en el equipo del colegio, que estaba representando el colegio desde el primer grado hasta quinto año, yo lo que quería era jugar fútbol profesional. Tuve entrenadores ahí en el colegio que me daban esa oportunidad de ser un jugador profesional. Tuve un entrenador como Carlos Rojas, por ejemplo, que pasó por diversos equipos con Noel Chita San Vicente, analista de videos, estuvo con la selección nacional en la etapa de Chita, que fue uno de mis primeros entrenadores ahí, y él daba y aseguraba que yo iba a dar ese paso al fútbol profesional, pero no fue así, ¿no? Ya después que salgo del colegio, empiezo a buscar universidad, y empecé a jugar con un equipo que se llama la Academia Venezolana de Fútbol, de Pedro Castro, y ya después de ahí me aburrí a los meses, y decidí ya no seguir en el fútbol, quizás buscando ese sueño de ser profesional, y tomé la decisión de decirle a mis padres que quería estudiar comunicación social, a pesar de que desde muy pequeño mis papás, tanto mi mamá como mi papá y mis hermanos, mi hermano y mi hermana, siempre veían quizás esa característica en mí de poder ser un periodista deportivo, porque desde chiquito anotaba los line-up, anotaba las alineaciones de los equipos en el cuaderno, y me ponía a emular como si estuviese narrando de un partido de fútbol o un juego de béisbol, ¿no?, o de baloncesto, y eso quizás me ayudó un poco también a tomar la decisión de estudiar comunicación social, y que además desde muy pequeño yo he sido un muchacho muy extrovertido, que no le da pena nada, que siempre busca la conversación, que indaga con las personas para saber qué está ocurriendo. Y eso fue lo que me abrió esa posibilidad de estudiar comunicación social. ¿Por qué llego a la Universidad Católica Santa Rosa? Bueno, yo presenté a la Universidad Católica Andrés Bello para estudiar comunicación social, una universidad donde todo el mundo prácticamente quiere estudiar. Quedé para educación, una carrera que en un principio me llamaba la atención porque mi mamá es educadora, pero también hubo esa influencia de mi mamá, de que como era educadora, y en ese momento los educadores obviamente eran, todavía siguen siendo, ¿no?, una de las personas que menos cobran en el país. Mi mamá me dijo de un principio que no estudiara esa carrera, a pesar de que en la universidad, en la UCAP, me dijeron, puedes estudiar unos 3, 4 semestres, y dependiendo del promedio puedes pedir cambio para la carrera de comunicación. Pero después yo dije, si empiezo a estudiar educación y voy por el 4 o 5 semestre y me gusta la carrera, y no pido el cambio y termino siendo educador, entonces bueno, nada, le dije a mi mamá que no. Yo quería estudiar en la Universidad Central de Venezuela también, me estaban buscando el cupo por deportes. Después, como que mis padres se sentaron conmigo, hablaron muy bien y me dijeron que bueno, que en la Universidad Central también estaba el tema de las protestas, el tema de que perdían muchas clases, no había profesores, y obviamente ellos querían que yo me graduara rápido, ¿no? Al final no me gradué tan rápido en la Santa Rosa, tardé mucho tiempo para hacerlo, pero ese es otro cuento. Pero después de ahí, mi mamá vio en el periódico un anuncio de que había una universidad nueva que quedaba en Sabana de Blanco, en Seminario, por ahí por La Pastora, en Mecedores específicamente, que se llamaba Universidad Católica Santa Rosa. Fuimos para allá, presenté, hice un curso de introductorio. Todos los que estudiamos ahí sabemos que es un curso que, bueno, en mi época, en mi momento cuando yo ingresé, que fue en el 2005, fue un curso relativamente muy fácil porque duró 3 días y prácticamente me sentía como que si estuviese haciendo algo en plastilina. Del 100%, el 99% quedamos en la universidad. Y en ese momento eran 2 secciones nada más del primer semestre, recuerdo yo, y bueno, ahí comenzó toda mi aventura en la Universidad Católica Santa Rosa. Después fueron pasándolo. Yo era buen estudiante, tengo que admitirlo, era muy buen estudiante,
pero el tiempo, el fútbol, ingresé al equipo de fútbol de la universidad, ahí no había ese problema de que si tenías un promedio bajo te sacaban del equipo, no, ahí igualito tú jugabas, así raspabas todas las materias que rasparas, igualito jugabas en el equipo, entonces estaba en esa onda del equipo de fútbol, estaba también bueno, las noviecitas, todos esos momentos universitarios que yo estoy seguro que si mi esposa a lo mejor escucha esta entrevista, más adelante puede ponerse un poquito celosa, pero ella sabe toda mi historia, ¿no? En esto de la universidad, pero así llegué yo a la Universidad Católica Santa Rosa, Álvaro, y fueron años maravillosos, a pesar de que me tardé muchísimo para graduarme, no me arrepiento de haber estudiado ahí y no me arrepiento de lo que ha pasado, porque aparte, estando en esa universidad, se me abrieron muchas puertas en esto del periodismo, y ahí fue cuando comencé toda la aventura en el periodismo deportivo ya en el 2008, y de verdad no me arrepiento de haber escogido esa universidad como mi casa de estudio. Bien, Wilder, ¿y en qué momento pensaste que era el deporte lo que te querías especializar siendo comunicador social? Porque bien pudieras, por ejemplo, haber elegido quizás otra fuente, pero lo tuyo era el deporte. ¿Desde qué momento tú sentías que Wilder Delgado iba a ser periodista deportivo y que se quería especializar prácticamente en todas las disciplinas? Independientemente, bueno, que esto está más ligado al fútbol, ¿no? Pero ¿en qué momento se dio cuenta Wilder Delgado, oye, yo quiero estudiar comunicación social, pero me quiero inclinar por los deportes porque esto es lo que me gusta y es lo mío? Si supiera que nunca me interesé en ser periodista deportivo estando en la universidad. O sea, yo quería ser periodista de sucesos. Esa era mi fuente que quería ser en la universidad, me gustaba muchísimo. Pero después, cuando me empezó a dar clase en la universidad, José Visconti, empecé a ver, ya yo admiraba a José Visconti desde hace años, desde que él estaba en Radio Caracas y que pasó a Meridiano y en el diario Meridiano y todos esos sitios donde estuvo, ya yo lo admiraba y crecí admirándolo, pero no sentía quizás esa pasión por ser periodista deportivo. Yo quería ir más allá, quería ser periodista de suceso, quería ser periodista de investigación, meterme en todo eso, y no es que no lo he hecho hoy en día, sí he hecho trabajo de investigación, sí he hecho cobertura de sucesos porque he pasado por todas las fuentes del periodismo habidas y por haber, ¿no? Decidí ser periodista deportivo una vez que Visconti me empezó a dar clase. Él empezó a ver un potencial en mí en cuanto a las notas deportivas que realizaba. Empezó como que a creer en mí. De hecho, fue uno de los primeros profesores que creyó en mí en la universidad, y de los que confiaba en que yo fuera un periodista deportivo en Venezuela. Ahí fue cuando me empecé a interesar en el periodismo como tal, en el periodismo deportivo como tal. Y me enamoré de los deportes o del periodismo deportivo como tal en el 2008, cuando me dan la oportunidad de trabajar con Estrella Roja Fútbol Club. En ese momento era equipo de primera división, ya hoy en día debe estar en tercera, en cuarta división, le perdí el rastro a ese equipo. Cuando empecé a trabajar en ese equipo como asistente de prensa, ahí fue cuando verdaderamente me enamoré del periodismo deportivo, y ahí fue donde dije, esta es la rama del periodismo que yo quiero hacer durante todos los años de carrera, y lo he hecho. Lo he hecho durante todos estos 13 años de carrera profesional que llevo, pero también he pasado por otras fuentes, Carlitos. He pasado por fuente de suceso, por fuente de economía, que es muy difícil. He pasado por fuente presidencial, he pagado plantón en ruedas de prensa, he pagado plantón en morgues, he pagado plantón en todos sitios, y es bonito pasar por todas esas etapas del periodismo, pero ya llega un momento donde tú te decides y dices, mira, yo tengo que hacer nada más una sola fuente, y es la del periodismo deportivo. Esa fue la que escogí, y ya son 13 años, gracias a Dios, en la fuente deportiva en Venezuela. Wilder, y una de las cosas dentro de todo este cuento en el que comentas que tardaste para graduarte, una de las cosas que te atrasa, por decir, o sea, desde el punto de vista positivo o bonito de la palabra, es precisamente estar ejerciendo, porque Sí. durante la universidad ya por ahí veíamos a Wilder en alguna emisora o cubriendo algún tipo de evento, bien sea un gran evento o un evento de estos pequeños a los que a pocas personas les puede llamar la atención. No solamente estuviste en Estrella, también fuiste parte del equipo de prensa del Deportivo Anzoátegui en voleibol. Entonces, así como has pasado por varias fuentes, también has pasado por varias disciplinas dentro del deporte. Sí. Yo creo que ahí das un punto muy importante, ¿no? También eso influyó mucho quizás en que me tardara en culminar la carrera, ¿no? Porque una vez que estando en la universidad, que empecé a trabajar, que empecé a ganar dinero, que empecé a ganar mi propio dinero, que ya no dependía casi de mis padres, a pesar de que vivía en la casa de mis padres y mis hermanos,
no dependía tanto de ellos porque ya empecé a ganar mi propio sueldo, mi propio dinero, y quizás me fui enamorando más de la parte laboral, ¿no? De esa parte laboral como tal, y fui descuidando un poco los estudios. Por ahí, bueno, mis padres siempre me criticaron esa parte, pero igual me apoyaban porque yo estaba trabajando en lo que quería, y no fui de esas personas que, bueno, abandoné los estudios y me dediqué a estar en la calle, a rumbear, a echar broma con mis amigos, a estar en malos pasos. No, yo simplemente había puesto una pausa en eso de la parte académica para dedicarme a la parte laboral, porque todo lo que hemos estudiado en Venezuela, y sabemos que cuando estudiamos y trabajamos al mismo tiempo, eso es agotador, eso cansa muchísimo, y aparte de los horarios, porque a veces estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde, o a veces trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche, como fueron los últimos años de mi carrera. Estudiaba en la noche y trabajaba en la mañana, y era sumamente difícil, pero ya había un punto donde ya tienes que acoplarte. Y lo que tú mencionas en eso de Estrella Roja, que me dio esa experiencia y también esa posibilidad de trabajar en esto, y luego uno va dando otros pasos importantes, se va involucrando con otras actividades deportivas. De hecho, yo fui uno de los quizás pioneros en cubrir eventos deportivos en la universidad. Hacían torneos de fútbol sala que yo jugaba con mi equipo de fútbol sala en la universidad, pero era uno de los que quizás buscaba y hacía una nota de prensa del torneo de fútbol sala que se estaba disputando ese semestre, y la publicaban en la cartelera de la universidad, y era yo el que la escribía, a pesar de que no aparecía mi nombre. Pero fueron esos primeros pasos, y lo fui haciendo con otros deportes. Y mencionaste un equipo también bonito que forma parte muy importante de mi carrera, que es el Deportivo Anzoátegui en voleibol. No sabía nada del voleibol, más allá de lo que veía por televisión, de lo que podía ver en algunos videos en redes sociales, en canales de YouTube, y de lo que podía escuchar de los análisis de mi papá y mi mamá, porque mi papá y mi mamá jugaron voleibol. Mi papá y mi mamá son personas que toda su vida se dedicaron a hacer deporte, y obviamente eso lo aprendí de ellos, y ahí fui interesándome un poco por esa disciplina, y se me abrió esa oportunidad. Y uno, el periodista, muchachos, no le puede negar, o no le puede quizás decir que no a todas esas oportunidades que llegan. Uno no sabe si el día de mañana te llega una oportunidad para ser jefe de prensa de un golfista, y obviamente tienes que hacerlo. Yo hoy en día también soy jefe de prensa de un atleta de karate, y yo en ese momento, cuando empecé a trabajar con ella, no sabía nada de karate, más allá de que era dar patadas, recibir golpes y ya. Pero he aprendido muchísimos términos, técnicas, que eso me lo ha dado también la experiencia durante toda esta carrera, porque no solamente he estado ligado al fútbol, he estado ligado a deporte olímpico, he estado ligado a muchas actividades deportivas, que yo creo que eso me ha servido mucho en toda mi carrera, porque me considero un periodista versátil en todos los deportes, a pesar de que hay deportes que no manejo mucho, que no conozco mucho, pero me considero un periodista que es capaz de cubrirte cualquier tipo de evento deportivo, a pesar de que el fútbol siempre, durante todos estos 13 años de carrera, siempre ha sido mi fuente principal, y es una de las más importantes que tengo yo en mi carrera como periodista deportivo, además. Wilder, y si hablamos de tema de oportunidades, preguntarte, ¿no? Ya en toda esta trayectoria que manejas y que comentabas, incluso estando aún en la universidad, ya tenías la oportunidad y la chance de cubrir, ¿no? Y tener pautas deportivas importantes, pero ¿en qué momento llega la gran oportunidad para Wilder Delgado en los medios de comunicación, bien sea radio, televisión o prensa, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento que llegó esa oportunidad grande para dar ese salto ya de una manera más profesional quizás a los medios de comunicación? Mira, una vez que salgo de Estrella Roja, estuve con ellos nada más un semestre, 6 meses estuve con ellos. Después el equipo descendió y sacaron a todos los que trabajaban ahí, hubo una reestructuración. Yo después de ahí duré un año sabático sin tener un trabajo fijo, hacía colaboraciones para distintas páginas web, pero no era lo mismo, no cobraba, y obviamente yo necesitaba un sustento, ¿no? En el 2011 más o menos, yo tuve un profesor en la universidad que me daba periodismo deportivo, se llama John Di Mancera. Hoy en día él trabaja en el Ministerio del Deporte, y le agradezco muchísimo a él también en toda mi carrera, porque me ha ayudado y hasta el sol de hoy me sigue ayudando, y somos muy, muy, muy amigos. Él, dándome clase de periodismo deportivo, él me llevó a entrar a Radio Nacional de Venezuela como pasante. Fui a Radio Nacional de Venezuela como pasante, una emisora. Ahí obviamente empecé como pasante, al poco tiempo di el salto a productor de 2 programas deportivos. Después de ahí fui ascendiendo, como quien dice, llegué a ser redactor de la mesa de redacción de deportes, del departamento de deportes de Radio Nacional, y después al cabo de un tiempo me dieron la oportunidad de ser reportero. O sea, fui un reportero y me dieron la oportunidad de ser reportero. Ahí
al momento de ser reportero, yo creo que nació esa gran vitrina que he tenido, esa gran oportunidad que me ha brindado el ser periodista deportivo, de entrar a los medios más importantes, porque empecé a ir a pautas pequeñas, después a pautas medianas, después me empezaron a dar pautas grandes, ruedas de prensa en la Federación Venezolana de Fútbol, ruedas de prensa en los partidos, en la rueda de prensa de presentación de los equipos de fútbol acá en Caracas. Me empezaron a dar el permiso para ir a cubrir los partidos de fútbol de Caracas Fútbol Club, de la selección. Empecé a viajar a cubrir la selección por toda Venezuela. Empecé como que a meterme más de lleno en esto, empecé a conocer gente, empecé a hacerme quizás un espacio, empecé a ganarme un espacio dentro del periodismo deportivo, empecé a conocer periodistas, bueno, durísimos de hace años que hoy en día somos grandes amigos y que le agradezco mucho todos los consejos a cada uno de ellos, y empecé a conocer a personas que hoy en día formaron parte de ese crecimiento que yo he tenido y que compartimos la misma cantidad de años trabajando juntos en el periodismo deportivo y que nos vemos en cualquier sitio y ya sabemos quién es quién, ¿no? Y eso me ha dado esa oportunidad, ¿no? Radio Nacional. Después de ahí, obviamente, duré 5 años. Uno de los sitios que yo te puedo decir que, a pesar de que sea una emisora del Estado, y eso no hay que negarlo, es uno de los sitios que yo puedo decir que la pasé muy bien. Me sentí muy a gusto en ese departamento de deporte, con muchos compañeros que hoy en día respeto muchísimo, que cada uno tiene un destino distinto, ¿no? Ya ninguno está en esa emisora, ya cada quien está en un rumbo distinto, otros están trabajando en canales de televisión, otros, como te mencioné, están en el Ministerio del Deporte, otros están fuera del país, incluso haciendo otras cosas, pero ahí viví momentos bonitos de mi carrera, muchachos, porque aparte, y no lo voy a negar, ahí conocí el amor de mi vida, ahí conocí a la que es hoy en día mi esposa, ya son casi 8 años juntos, y eso es lo que me ha brindado también esto del periodismo, porque ella también es periodista, la conocí ahí obviamente, y me ha dado muchas cosas positivas en esta carrera, ¿no? Después de la radio obviamente vinieron otros procesos, otros pasos, ya uno tiene que cerrar ciclos, fueron 5 años en Radio Nacional maravillosos, cerré mi ciclo, lo cumplí, de ahí me fui a TVs. No tuve la oportunidad de estar en televisión ahí, de hacer televisión quizás como tal, porque estaba en el departamento digital, estaba como jefe, como coordinador del departamento digital, no hacía deportes, obviamente 3 meses donde me sentía muy cohibido porque no hacía lo que me estaba gustando, y tomé la decisión ya de marcharme. Creo que es el trabajo donde menos he durado, pero por decisión propia de irme. Me fui a una página web, reporte1.com, ahí sí hacía deportes, hacía todo lo que quería en deportes porque era el único en el departamento de deportes, y de verdad era maravilloso porque yo era prácticamente mi propio jefe y yo me pautaba y yo me iba para las pautas yo solo y listo, ¿no? Y entonces después, estando ahí en reporte1.com, yo tengo un amigo que se llama Daniel Martínez, conocido también en el medio del periodismo deportivo. Nos conocimos en el Estadio Olímpico de la UCB, cubriendo fútbol venezolano, en esos primeros pasos que uno daba, ¿no? Cubriendo el fútbol cuando casi nadie le importaba ir a los estadios a cubrir fútbol venezolano. Y yo estando en reporte, él me llama y me surge la oportunidad de irme al bloque de armas, ¿no? Y ya después en el bloque de armas empezó otra etapa maravillosa, y empezó otra etapa de Wilder Delgado, y quizás la más conocida por muchas personas, que los que me conocen a profundidad sabe por toda la cantidad de medios que he pasado y sabe toda la cantidad de cosas que he vivido, cosas malas, cosas buenas, cosas tristes, he llorado en pautes, todas estas cosas. Pero el que me está conociendo hoy en día, de hace unos años para acá, de 2015 para acá, 2016 para acá, conoce al Wilder Delgado de Meridiano para acá, ¿no? Y entonces ahí también empecé a hacerme un nombre importante, y creo que la gente empezó a conocerme por lo que yo empecé a hacer en Meridiano, tanto en el periódico como en el canal como tal. Wilder, y precisamente en Meridiano tienes la oportunidad de entablar una amistad con Manuel Huacarán, que después es una de las personas que tienes que sustituir como jefe de prensa. Y también en Meridiano tuviste la oportunidad de hacer un debut muy, digamos, correcto en el noticiero, a pesar de esa gran cantidad de nervios que tenía. Un espacio televisivo donde incluso pudiste coincidir con un familiar, tal vez a distancia, como lo es Luis Ortiz. Entonces Meridiano no solamente te dejó experiencias profesionales, también la parte personal se potenció muchísimo. Sí, Meridiano me dejó momentos dulces, momentos amargos, momentos de rabia, momentos de tristeza, momentos de alegría, de felicidad, de emoción. Meridiano me dio todo. Meridiano, de verdad, no tengo nada que criticarle al bloque de armas y a Meridiano la marca como tal, porque
Comencé en la página web, sí, comencé en la página web como un redactor. Al poco tiempo me subieron como coordinador de la página web. Ahí compartía, estando en el periódico y estando en la página web. Conocí un mentor como Manuel Todea que me enseñó muchas cosas de cubrir fútbol que ya manejaba, pero quizás no a la perfección. Y Manuel Todea tiene toda una vida en esto del periodismo deportivo, toda una vida cubriendo fútbol. Es un señor que es admirado por muchos, es querido por muchos ahí en el bloque y que todavía está hoy en día en el bloque de armas. Hemos pasado muchas personas por ahí y Manuel Todea sigue vigente ahí en el bloque de armas y yo creo que le va a hacer una estatua al señor Todea ahí en Meridiano porque de verdad es una gran persona. Y sí, es como tú dices, ¿no? Después que se me da la oportunidad de estar en el canal, la primera oportunidad que se me dio fue en tercer tiempo, fue mi debut, fue en marzo, en el mes de marzo, no recuerdo qué día, 2016 más o menos creo que fue mi debut en tercer tiempo. Bueno, estaba muy nervioso, era mi primer programa y estaba nada más y nada menos que con Leopoldo Salazar y Enzo Vilano, dos personas admiradas además en el fútbol, que si yo creía que si lo hacía mal, me iban a criticar y le iban a decir a los jefes, mira, no, ya, estamos chao. No, me felicitaron muy bien y por lo que hice, aparte por el conocimiento que tengo y que tenía en fútbol en ese momento, porque aparte me iba preparado muy bien para ese programa. Y que aparte de hacer televisión me había llegado de carambola, porque yo no quería hacer televisión. Yo desde un principio le decía a todos mis allegados que yo no quería hacer televisión, que nunca iba a hacer televisión, y fíjate cómo son las vueltas que da la vida. Uno no tiene que decir nunca esta agua beberé porque vas a beber, y fíjate lo que ha pasado, ¿verdad? Hice televisión y sigo haciendo televisión donde estoy. Yo creo que no puedo dejar de hacer televisión, ¿no? Y es algo que ya forma parte de mí y que además me encanta. Y eso que tú dices que también en el noticiero Meridiano, bueno, sí, entablé una gran amistad con Manuel Guacarán, quien era el jefe de prensa del noticiero en ese momento, empecé a dar mis primeros pasos en el noticiero con él. Me fue soltando como ancla él del noticiero Meridiano poco a poco. En ese momento era de una sola persona, lo hacía una sola persona. Bueno, poco a poco le fui dando. Cuando Manuel Guacarán se va, fusionan las gerencias en Meridiano, me llaman para ofrecerme la jefatura de prensa del canal, ¿no? Qué responsabilidad tomar la jefatura de prensa después de Manuel Guacarán, que había estado muchos años como jefe de prensa ahí. Aparte que yo nunca fui redactor del departamento de prensa del canal y llegué directo a ser jefe de prensa. Y es lo que tú dices, ¿no? También tuve la oportunidad, como ya tú lo mencionaste, de estar con Luis Ortiz. Y Luis Ortiz forma parte de mi vida profesional y forma parte de mi vida personal además, porque es primo de mi esposa, es ahijado de mi esposa, y de cariño yo le digo ahijado también a él. Hoy en día está en Portugal, le mando un fuerte abrazo, un saludo a él, que seguramente va a estar escuchando esta entrevista. Pero sí, tuve la oportunidad de entablar, de fortalecer aún más esa relación que teníamos como familia, porque de alguna u otra forma somos familia, porque su prima es mi esposa, y fuimos fortaleciendo toda esa amistad, todo ese ámbito familiar dentro del trabajo. A pesar de que yo fui su jefe en el departamento de prensa, supimos siempre separar lo que es ser familia, lo que es ser amigo, con lo que es ser jefe y reportero, porque era el reportero. Y siempre yo creo que nos sirvió a los dos estar en ese momento trabajando juntos, porque se fortaleció aún más ese lazo que había. Y es como tú dices, ¿no? Meridiano me ha dado también esa oportunidad de trabajar con personas como Luis, de trabajar con personas que son amigos, como por ejemplo como Raúl Pérez, que hoy en día está en Argentina, como Eduardo Pino, que hoy en día también hace radio y que somos muy amigos. Y yo creo que esa camada que hicimos en Meridiano, esa familiaridad que tuvimos todos nosotros, se entrelazó aún más después del Mundial de Rusia. Después del Mundial de Rusia yo creo que nos convertimos en una verdadera familia, y de verdad yo agradezco mucho todas esas oportunidades que estuve ahí, hasta el momento que llegó a despedirme, como te dije, ¿no? Los ciclos son para cerrarse, yo creo que no duran toda la vida, y yo creo que llegó el momento de cerrar ese ciclo ahí y de emprender un nuevo camino, que ahora lo estoy haciendo. Es como cuando hay un grupo musical y son un grupo y de repente se separan y llega el momento de ser solista. Bueno, algo así me pasó a mí, porque estaba en Meridiano y compartía estudio con muchos compañeros y éramos 5 hasta 6 panelistas en un programa, y de repente me llegó la oportunidad de ser solista en mi propio programa. Entonces ahora estoy yo solo conduciendo un programa en mi actual trabajo, y yo creo que no lo hubiese hecho posible si no hubiese pasado por Meridiano Televisión además. Bien, ya lo decía, ¿no, Wilder? ¿No? El tema de Meridiano Televisión y este tipo de oportunidades grandes te abren puertas a consolidarte en otras también, ¿no? Y es el caso de tu actual situación en BPI,
en BPI TV, eres una de las caras allí de este medio de comunicación. Cuéntanos cómo fue esa llegada a BPI, tu consolidación en el medio, ¿no? Porque ya como bien lo comentas, manejas tu programa y tienes ya tiempo, ¿no? Bastante dentro de este medio de comunicación. Sí, el 16 de junio de este año, Dios mediante, voy a cumplir un año ahí en BPI. Yo llegué en BPI el 16 de junio del año pasado para el segundo partido, porque me recuerdo clarito, era el segundo partido de Venezuela en la Copa América de Brasil, y llegué y ese mismo primer día ve para la Plaza de Isabel de las Mercedes, tienes pauta a las 8 de la noche, jugaba Venezuela-Brasil. Llegué a BPI obviamente por otro gran amigo que me ha dado el periodismo, Manuel Fajardo, que hoy en día es mi jefe, uno de los jefes de prensa de ese canal. Nosotros trabajamos juntos en Radio Nacional y aparte él estudió también en la Universidad Católica Santa Rosa. Y él obviamente estaba buscando gente para deportes. Él me había preguntado que si conocía a alguien para deportes, que iban a sacar un programa nuevo en deportes, pero no conocían un periodista deportivo que quizás quisiera ponerle empeño. La primera vez que él me lo dijo, yo le dije, bueno, sí, yo te averiguo a ver y te digo, ¿no? ¿Qué oportunidad hay de conseguir a alguien? Porque nunca pensé que iba a salir de Meridiano. Ocurrieron muchas cosas que no vale la pena mencionar con el tema de Meridiano, y hay que ser muy respetuoso también con esos temas, ¿no? Dejarlos en la privacidad, lo que pasó ahí queda ahí, y listo. Bueno, hablé con Manuel y él me dice que todavía estaba buscando gente, entonces obviamente me llamó, me concentró para una entrevista. Llegué a esa entrevista el mismo 16 de junio del año pasado, llegó a la entrevista, me entrevistaron y mismo me dijeron, no, mira, fino, ya comienza. Y yo, bueno, ¿cuándo comienzo? Y me dice, no, comienzas hoy mismo. Y yo, hoy. Sí, ¿tienes pauta hoy? Me dice la otra jefa de prensa, ¿no? Que se llama Mónica Velot. Me dice, no, sí, tienes pauta hoy a las 8 de la noche en la Plaza Alfredo Sadel, porque estamos cubriendo Copa América y hemos mandado reporteros, pero reporteros de política, y no saben de deporte y obviamente se enredan mucho. Bueno, yo le digo, dale, finísimo. Fui a mi pauta. Mónica obviamente me conocía mi nombre, pero no tenía a ciencia cierta una referencia concreta de cómo yo hacía televisión, y ella estaba más nerviosa que yo en mi debut. Obviamente yo estaba nervioso porque iba a salir no solamente para Venezuela. Este es un canal que se ve en Miami, es un canal que se ve en el este de los Estados Unidos, que se ve en España y gran parte de Europa, y más Venezuela también. Y obviamente me sentí un poquito nervioso porque estaba seguro que me iban a ver en gran parte del mundo, ¿no? Y decía, wow, es primera vez que voy a hacer una transmisión en un canal venezolano que se ve en tantas partes. Y me sentí un poquito nervioso, pero lo hice muy bien, y gracias a Dios todo ha salido a la perfección, todo ha salido bien en BPI, claro, con altas y bajas, ¿no? Como en todo sitio. Han habido momentos donde sí me han regañado, ha habido momentos donde no hace falta un regaño y he sido capaz de hacer mis cosas. Y como sucedió en algún momento en otro medio, también soy el único en deportes. No hay un departamento de deportes como tal, somos 6 reporteros divididos por fuentes y yo soy el único reportero de deportes. Aparte tengo mi propio programa que se llama Desde las Gradas, que es mi niñito consentido, es mi bebé, ese programa, y obviamente ahí me dieron esa oportunidad de yo plasmar, ¿no?, esas ideas. Tengo mi productora, pero entre los dos colaboramos, entre los dos trabajamos juntos, porque mi productora no conoce tanto del tema deportivo, pero yo puedo concretar las entrevistas y ella se encarga de la parte técnica y de la parte de concretar con el editor cómo desglosar, ¿no?, cómo armar el programa como tal y que pueda salir a la perfección en la transmisión, ¿no? Y se me da esa oportunidad, obviamente, como te mencionaba, de tener ese programa. Y ya hoy en día se me dio también otra oportunidad de ser coordinador de prensa. Entonces ahora son muchas responsabilidades que tengo. Por eso les mencioné al principio que cuando me levanto una vez trabajando, porque son responsabilidades que tengo ya que asumí. Y entonces estoy como reportero de deportes, voy a todas las pautas deportivas que hay y que pueda asistir. Estoy también como ancla de mi propio programa, y aparte estoy como coordinador de prensa, ¿no? Pero coordinador de prensa digital del departamento de redacción. Y es algo que bueno, lo agradezco muchísimo a toda la directiva del canal, porque me han dado esa confianza, y que además el estar ahí en BPI me ha abierto muchas posibilidades, muchas alternativas de hacer otras cosas, de hacer podcast, de hacer live de Instagram, de hacer programas de radio, porque estando en BPI también he tenido la oportunidad de volver a la radio, que ha sido mi primer gran amor en el periodismo, y me ha dado la oportunidad de conocer infinidad de atletas que en mi vida había imaginado conocer, y conocer personalidades y conocer más compañeros en esto del periodismo, y espero, Dios mediante, estar muchos años ahí, que además me dé la oportunidad de poder viajar a hacer coberturas internacionales además. Wilder, y
esta experiencia en BPI probablemente te adelantó a lo que hoy en día vivimos, porque la plataforma más fuerte que tiene BPI actualmente es la digital. Entonces ya por ahí tenías un gran camino adelantado para lo que hoy en día se está haciendo, y tan es así que no solamente has estado haciendo lives o entrevistas por distintas plataformas, sino que también has seguido alimentando ese niño consentido, como tú le llamas, que es desde las gradas. Sí, sí, sí. No es un secreto para nadie que el periodismo hoy en día ha crecido muchísimo en ese aspecto, ¿no? Todos le llamamos el periodismo 2.0. La generación de hoy en día es la generación 2.0. Es la generación de estar metido en el teléfono, es la generación de los videojuegos, de estar metido en YouTube, y hoy en día, bueno, el canal ya tiene 3 años de fundado, de creado, y que se creó justamente con esa idea, ¿no? De ser un medio de comunicación 2.0 que podamos llegar a la mayor cantidad posible por el tema internet, porque llegamos por YouTube y llegamos por otras plataformas, ¿no? Digitales. Además, incluso hay televisores que vienen ya incluidos con el canal de BPI TV, que por el sistema de internet, y se meten, le dan al loguito de BPI y sale, aparece, es como si estuviésemos viendo Netflix, ¿no? En un televisor. Pero sí, yo venía con una base ya en esto del periodismo digital, porque ya había trabajado en páginas web, ya había de alguna u otra forma alimentado eso, ¿no? Como tal, del periodismo 2.0, y tampoco me considero tan viejo en este aspecto, ¿no? Apenas tengo 32 años, y obviamente uno también aprende cada día más de esto del periodismo 2.0, de la nueva generación de periodistas y de trabajar de manera digital. Sí he conocido personas que tienen 30, 40 años en el periodismo, y cuando tú lo llevas a un medio digital obviamente se vuelve un 8 porque no se acostumbran a esta nueva generación del periodismo. Y es algo que va a seguir y va a seguir, y eso va a seguir creciendo. Fíjense ustedes, por ejemplo, con su programa, lo hacen también a nivel de podcast y sale por YouTube y por todas las plataformas digitales, y eso ha crecido muchísimo, y muchas personas que hacen lo mismo, y yo creo que eso no va a cambiar. Yo creo que eso más bien va a evolucionar y no involucionar. Eso va a ir alimentando las ganas de que las personas sigan ejerciendo el periodismo de una manera más agradable al público de hoy en día, que ya se fastidia de leer tanto, que se fastidia quizás de hacer zapping en televisión, en el televisor, perdón, buscando un canal de televisión que les guste como tal. Y hoy en día, bueno, simplemente en YouTube el que les gusta se mete, y el que no le gusta, bueno, se sale de la plataforma o se sale de la transmisión y listo, ¿no? Eso poco a poco avanzado. Y como tú dices, también esto, estar en medio de la cuarentena me ha ayudado a seguir alimentando mi niñito, ¿no? Desde las gradas, mi bebé, porque he hecho programas de las gradas por Zoom, y he tenido la oportunidad de entrevistar atletas que están fuera de Venezuela, que capaz fuera de la cuarentena no tenía oportunidad de entrevistarlos, porque mis entrevistas eran con atletas estando acá en Venezuela. Entonces, estando acá, entrevisté a Antonio Díaz cuando Antonio Díaz vino, entonces tuve que esperar que Antonio Díaz viniera a Venezuela para poder entrevistarlo. Igual sucede con Rubén Limardo, por ejemplo, y con otros atletas, con futbolistas de la Vinotinto, cuando tuve la oportunidad de hacer un programa de ellos, con Gleyber Torres y con Wilson Contreras, hice un programa, peloteros de Grandes Ligas, pero tuve que esperar que vinieran a Venezuela para poder hacer un programa. Entonces hoy en día, con la plataforma Zoom, es un poco más fácil, porque he podido entrevistar, por ejemplo, a Andrea Armada, que es la atleta que le llevo la jefatura de prensa para mi programa, la entrevisté por Zoom. Entrevisté a Miguel Esté, que es un tenista que está en Estados Unidos hoy en día, lo entrevisté por Zoom. Andreita está en España. Entrevisté a Verónica Herrera en la edición de la semana pasada de mi programa. Entrevisté a Verónica Herrera, que está en Estados Unidos, está en su universidad concentrada en el campus, además con todo esto de la cuarentena. Y ya para esta semana entrevisté a otra persona que está en España, no es atleta, pero es una persona ligada al deporte de una u otra forma, y está en España. Entonces he tenido la oportunidad de conversar con distintos deportistas, dirigentes que están en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, a través de la plataforma Zoom, y obviamente me ha servido para seguir alimentando mi programa, y que la gente quizás le guste un poquito más o le llame más la atención quizás los capítulos que he hecho del programa a través por Zoom, porque además es una dinámica distinta, muchachos. Es un estudio totalmente improvisado que tengo acá en mi casa, prácticamente en el cuarto donde trabajo, en la silla de la computadora. Entonces pongo el teléfono y ahí hago las entrevistas, y estoy vestido con un short, pero de la cintura para arriba tengo una camisa o un suéter decente, por no decir un suéter feo, un suéter decente, y puedo hacer las entrevistas más cómodo. Y es más fácil, ¿no? El trabajar así de esa forma. Yo creo que el teletrabajo, que como le conocen,
así como el periodismo digital va a predominar en el mundo durante muchos años. Yo creo que ya llegamos a la época, llegamos al momento futurista donde todo se va a hacer de esta forma. Bien, Wilder, es momento de abrir, ¿no?, nuestro primer segmento de este episodio de nuestro podcast de Minutos Resultados 2.0. Lo hemos bautizado con el nombre de Fútbol a un solo toque. Te explico rápidamente. Es un formato de preguntas ping-pong en donde te voy a realizar un planteamiento y tú vas a responderme de la manera que como te venga en mente. Bien. Ok, perfecto. Chévere, son 10 preguntas. Vamos a arrancar con la primera. El mejor jugador que viste. Juan Arango. Mejor partido que viste. Mejor partido que vi, el Caracas San Lorenzo en el Olímpico de la UCB Libertadores hace unos años atrás, ya 2009 creo que fue. Bien. Derrota o eliminación que más te dolió. La derrota que más me dolió en Puerto Ordaz, cuando perdimos 1-0 con Uruguay, gol de Cavani, que yo creo que cortó todas las aspiraciones de ir al Mundial. Así es. Ahora, en contraparte, momento vinotinto favorito. ¿Momento? Vinotinto favorito. Cuando le ganamos a Argentina en Puerto La Cruz, con gol de Amorebieta. Bien. Mejor equipo en la Champions que viste. El Real Madrid, sin duda. Aparte de que mi equipo favorito es el equipo de la Champions. Mejor final de Copa Libertadores que viste. Boca River. Yo creo que estuvo buena, pero no por el fútbol, sino por la controversia que hubo y que se disputó además en Madrid. Muy bien. Mejor compañero de transmisión que has tenido. Me pone un compromiso. Mejor compañero de transmisión que he tenido. No está fácil, pero te puedo decir que Guillermo Arcay, porque de él aprendí muchísimo, a pesar de que todas las transmisiones que hice con él fue en béisbol. Muy bien. Mejor jugador que has visto en el fútbol venezolano. Te puedo decir que Juan Arango, pero nos jugó muy poco acá en Venezuela, y yo creo que me decanto por Ronald Vargas por todo lo que demostró en su momento con el Caracas Fútbol Club y que le dio la oportunidad además de ir al exterior y que hoy en día todavía se mantiene jugando afuera. Gol que más hayas disfrutado en tu faceta como narrador. En mi faceta como narrador, el gol que más disfruté, wow, son tantos, pero yo creo que el que marcó Murillo en Barinas, en su debut con la selección. Yo estaba en Radio Nacional y yo creo que me gocé ese gol más que Murillo, ¿no? Porque aparte era su primer gol y era, creo que uno de mis primeros partidos como narrador de fútbol además. Bien, y ya para cerrar este segmento, mejor fichaje extranjero del fútbol venezolano que recuerdes. Mejor fichaje extranjero en el fútbol venezolano que recuerde, Samir Baloyes. ¿Cómo rindió el Caracas a mí? Sí. El Caracas, y jugó también con Lara, campeón con Lara también. Lara, sí, que le marcó de hecho al Caracas en una final, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, Wilder, este fue la sección de fútbol a un solo toque, devolviendo la pelota de primera, gestionando bien allí en la mitad de la cancha. Creo que no hay nada que reprochar, 10 de 10. Así que arrancamos bien estos segmentos del podcast. Bien, Álvaro. Siempre. Así es. Como Álvaro siempre, tiene... la pelota al pie. Sí, así es. Álvaro, bueno, creo que tiene otras cositas que preguntarte, ya entrando quizás en materia deportiva, Álvaro. Sí, Wilder, has cambiado, ¿no? Con eso de la pelota siempre al pie, pero ya hablando un poco más de fútbol, una de las cosas que mencionas hasta con más emoción es precisamente la oportunidad de haber estado en el estadio cuando a nadie le importaba. Un estadio que hoy en día es además, tanto para ti como para muchos de nosotros, un espacio de reunión de amigos, de compañeros de clases que hace muchísimo tiempo pues soñábamos con esto. ¿Cómo ha sido el paso del tiempo? ¿Cómo ha sido esa asistencia que ha ido creciendo año a año en el fútbol venezolano? Mira, yo empecé a ir al estadio, antes de ser periodista, empezaba a ir al estadio cuando nadie iba prácticamente, iba con mi papá. El primer juego que fui como fanático al estadio fue un partido entre el Caracas y no recuerdo quién era el otro rival, creo que era River,
fue en el estadio Brígido Iriarte y vino Enzo Francescoli en ese momento al Brígido. Y ahí fue el primer juego que fui con mi papá y el fanático iba al estadio a disfrutar. Después, poco a poco, fue bajando la asistencia a los juegos de fútbol. También tiene que ver con el tema de la violencia, ¿no? En las barras que se ha suscitado durante los últimos 10 años o quizás un poquito más dentro de nuestro fútbol venezolano, copiando lo que hacen en Argentina y otros países del sur. Vi que la asistencia fue bajando. Yo seguía yendo como fanático cada vez que podía al estadio domingo a domingo. Extraño quizás un poquito esa faceta de ir al estadio domingo a domingo como fanático, a pesar de que, bueno, el último torneo, la final, fui como fanático y me la disfruté muchísimo, esa final. Y como periodista empecé a ir en un momento también donde no muchos periodistas les gustaba el fútbol y no muchos periodistas cubrían fútbol en Venezuela y sobre todo en la capital. Casi siempre era el mismo grupo que iba a cubrir los partidos de fútbol y que le gustaba ir domingo a domingo a los estadios a cubrir un partido de fútbol del torneo local. Y el periodista que iba y no le gustaba era porque el medio lo obligaba prácticamente a ir porque no había más reporteros para que fuera a cubrir esos partidos. Viví muchas cosas estando en un estadio de fútbol. Cuando llegué como periodista nuevo, a un estadio de fútbol a cubrir, obviamente uno estaba perdido, no sabía dónde estaba el palco de prensa, no sabía dónde sentarme, no sabía nada dónde estaba, pero siempre hacía mi trabajo y obviamente empecé en las primeras veces que fui, empecé a ver cómo era el movimiento en la zona mixta, que hoy en día, y ustedes están de testigos, muchachos, no es un secreto para nadie que estar en zona mixta es de lo más difícil que hay dentro del fútbol venezolano y del fútbol en general como tal, pero yo creo que más venezolano, porque uno es muy desordenado. Entonces, el venezolano es muy desordenado y uno siempre trata de buscar la primicia rápido y de buscar la entrevista rápido y de esto y lo otro y trata de pasar por encima de los demás, y yo creo que es un grave error. Pero ha sido una evolución que he tenido dentro de cubrir el fútbol en Venezuela como periodista. Me ha dado quizás otra visión del fútbol como tal, y ya he visto que hoy en día los muchachos jóvenes, los nuevos, por llamarlo de alguna forma, dentro del periodismo deportivo, les interesa cubrir fútbol, y eso me emociona muchísimo. Les interesa cubrir fútbol venezolano y me emociona bastante domingo a domingo, verlos en un estadio domingo, miércoles, cuando son partidos importantes. Y aparte, bueno, es interesante ver cómo ha evolucionado esa forma de ir a cubrir un partido de fútbol, y de que hoy en día todos ustedes se interesan en cubrir un partido de fútbol, y que cuando yo voy los veo y los saludo y saludo a la camada nueva, obviamente también a mi camada, a los que somos de mi generación. Los conozco y me gusta todo lo que está sucediendo dentro del fútbol venezolano y cómo ha ido evolucionando la cobertura periodística al fútbol venezolano como tal. Wilder, ¿en algún punto sentiste la necesidad de decir o sentir, mejor dicho, que querías cubrir fútbol venezolano, tomando en cuenta la poca cobertura que se le daba, ¿no? Y tomando en cuenta esto que bien hablas de lo maltratado quizás que ha sido nuestro fútbol, pero en el momento que empezaste a cubrir la fuente deportiva futbolística, ¿sentiste que querías hacerlo porque realmente querías empezar a abrir ventanas para darle difusión a nuestro fútbol nacional? ¿O fue simplemente un tema de que, bueno, me gusta el fútbol y bueno, voy a empezar a cubrirlo, evidentemente empezando por nuestro balompié local? No, yo creo que la decisión va más por lo segundo que me dices, ¿no? Por querer cubrir fútbol. Obviamente el estar en Venezuela, que es un país netamente beisbolero, que no es un país que quizás en la época de antes a la gente le gustaba tanto el fútbol como ahorita. Ahorita el fútbol es la disciplina más practicada en Venezuela, y eso no lo puede discutir nadie. Y en ese momento obviamente nació esa necesidad de cubrir fútbol porque era mi fuente principal. Yo jugué fútbol durante muchos años y quería seguir ligado de una u otra forma al fútbol. De hecho, yo soñé con ser entrenador de fútbol. No se dio y no se ha dado, porque a lo mejor más adelante, quién sabe, si uno hace un curso de entrenador y puede ser entrenador en una escuela de fútbol, de fútbol menor, uno no sabe, ¿no? Pero sentí esa necesidad de cubrir fútbol, pero más por mí como tal, que por poner el fútbol venezolano en el mapa como tal, ¿no? Le gustaba ir al fútbol venezolano, iba. Al que no le gustaba, realmente no le gustaba, y uno no podía hacer nada para cambiar eso.
pero poco a poco después eso fue cambiando con los resultados que fue teniendo la selección más adelante, después con Farías, todo eso, y la gente se empezó a interesar más en ir al estadio, el periodista se empezó a interesar más en cubrir un partido de fútbol como tal. Entonces en mí nació como una necesidad personal de ir al estadio, de mantenerme en esto del fútbol, porque quizás me imaginaba que iba a ser muy difícil cubrir fútbol fuera de Venezuela, y obviamente había que empezar por esto, ¿no? Por lo nuestro, por lo de aquí. Y es algo que a mí me apasiona también el fútbol venezolano. Yo puedo estar viendo un partido de fútbol venezolano, Tucanes de Amazonas contra el Vigía, y de repente en otro canal están pasando el Getafe contra el Leganés, y yo prefiero ver el partido entre Tucanes y el Vigía y hacer zapping para ver cómo va el otro, pero el partido completo que veo es el de nosotros, el del fútbol de acá, porque me gusta. Y el fútbol de nosotros ha tenido una evolución muy importante, a pesar de todos los problemas extrafutbolísticos que hay y que siempre han existido en la historia del fútbol en Venezuela, y que eso obviamente pasará muchos años para que cambie, y que nosotros los periodistas ni siquiera lo vamos a poder cambiar además. Wilder, hace unos días en una conversación que pudimos tener con Daniel Chapela, una de las voces autorizadas y además históricas del fútbol venezolano, él nos comentaba que uno de los grandes cambios que se dio en el periodismo deportivo venezolano en torno al fútbol fue que el día que jugaba la selección, ya el Madrid no era la portada de Líder o de Meridiano o incluso de los dos. Sí. Y a 2020 tenemos ventanas como la tuya, en la que no solamente hiciste cobertura del fútbol cuando poca gente quería ir o a poca gente le interesaba, sino que además trasciende las fronteras el fútbol y cualquier otra disciplina venezolana a países como España o Estados Unidos a través de BPI. Ese tipo de cosas, ¿cómo las manejas? ¿Estás consciente del calibre de la difusión que estás ofreciendo, de la internacionalización que estás dando a nuestro deporte, más allá de las acciones de nuestros deportistas? O bueno, simplemente lo tomas como parte del bagaje diario de lo que es ser periodista deportivo. Mira, yo creo que todavía no he caído en cuenta que estoy logrando algo importante con mi programa, ¿no? Que es llevar el deporte venezolano más allá de nuestras fronteras. Yo creo que todavía no he caído en cuenta. Hay mucha gente que me ha escrito en las redes sociales que está fuera del país y que les ha gustado mi programa, y que les ha gustado todo lo que las historias las historias que doy a conocer en mi programa, porque mi programa no es ese típico programa, muchacho, de quizás sin desprestigiar a los demás programas, ¿no? Quizás de poner resultados o de poner noticias deportivas como tal y ya, no, mi programa va más allá. Mi programa va a contar el lado humano del deportista, ese lado que muchos no conocen y que tanto sufrieron, todo lo que sufrieron para llegar a donde están en el mundo del deporte. Por ejemplo, la entrevista con Verónica Herrera la semana pasada, en el capítulo de la semana pasada, ella contó cosas que quizás no había contado en otros medios de comunicación. Por ejemplo, ella contó que su mejor momento en su carrera, o el momento, mejor dicho, de su carrera que no olvida todavía, fue cuando lo operaron hace 6 años de un tumor benigno en una de sus piernas, y que ella no sabía si iba a volver a jugar fútbol o no, y estuvo 6 meses fuera de las canchas, y de repente volvió. Y ella me dice que fue el mejor momento que ha tenido en su carrera, más allá de haber jugado mundial, de haber quedado campeón suramericana, porque muchos a lo mejor pensarán eso. Bueno, el mejor momento de un atleta es ir a un mundial, ganar una medalla. Por ejemplo, sacando el tema del fútbol, Antonio Díaz. El mejor momento de Antonio Díaz, muchos pensarán, es ser campeón mundial y mantenerse durante muchos años en el número 1 del ranking mundial de karate, o clasificar a los Juegos Olímpicos. El mejor momento de Antonio Díaz en su vida, en su carrera, me lo dijo él cuando lo entrevisté, fue el nacimiento de su hijo, de su primer hijo, y que pudo ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y dársela a su hijo, colgársela a su hijo y darlo a conocer al mundo. Entonces eso es lo que yo busco con mi programa, pero todavía no me he dado cuenta de eso, Álvaro, Carlitos, de que estoy logrando algo importante con Desde las Gradas, que muchas personas afuera, incluso personas que no son venezolanos, se han dado cuenta de que en Venezuela hay mucho talento, que en Venezuela hay mucho talento en el deporte, y eso me ha dado posibilidad de demostrar a muchas personas lo bien que posicionado que está el deporte venezolano a pesar de las trabas. En estos días, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un live con Pablo de Rubens, periodista mexicano de TV Azteca, uno de los mejores periodistas deportivos mexicanos que existe en la actualidad,
y conversamos sobre el deporte mexicano y sobre el deporte venezolano. Y él me preguntaba sobre el deporte venezolano y obviamente yo le explicaba y él quedaba atento a todas mis respuestas. Y eso es algo bonito, pero yo, o sea, todavía no caigo en cuenta que he logrado todas estas cosas, me lo estoy tomando muy calmado, porque el día que yo me dé cuenta de eso, o el día que caiga en cuenta de que estoy logrando muchas cosas con mi espacio, con todo lo que he hecho en mi carrera, no sé qué vaya a pasar, de verdad no sé qué vaya a pasar. Entonces prefiero mantenerme así, haciéndome el inocente de que no sé cuánto he logrado con mi carrera o con este espacio que estoy haciendo en estos momentos en BPI, porque aparte es un canal internacional, y prefiero mantenerlo así a la expectativa, ¿no? Que sean las personas o mis allegados o ustedes mismos los que se den cuenta del impacto que está teniendo todo esto, además. Wilder, hablabas de Radio Nacional de Venezuela en su momento, Meridiano Televisión, ahora BPI TV, y de hecho en tu charla comentas, ¿no?, de que de algún modo no has querido asimilar todo lo que has logrado y todo lo que has llegado, porque quizás quieres seguir avanzando, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, para ti, ¿cuál es el techo, en tu opinión? ¿Cuál es el techo de un periodista deportivo? Tomando en cuenta toda tu carrera y llevándolo a la actualidad con el tema de las plataformas digitales, todos los recursos que hoy en día tiene el periodismo deportivo para amplificar y para llegar mucho más lejos, ¿no? O tener mayor alcance con estas plataformas. Bien, ya lo comentas, ¿no? Tu entrevista con el periodista mexicano te ha ayudado también a abrir puertas, ¿no?, de manera digital y llegar a rincones donde quizás en su momento, años atrás, no pensaste. Pero para ti, sí, en tu opinión, ¿cuál es el techo de un periodista deportivo? Mire, yo creo que todo periodista deportivo sueña con llegar a lo más alto, ¿no? A ser uno de los periodistas más importantes del lugar donde te encuentres, del país donde estés, y yo creo que eso es lo que apunta a todo periodista deportivo, ¿no? Si vemos el ejemplo, por ejemplo, de Carlos Mauricio Ramírez, él comenzó acá en Venezuela, estaba en Sport Plus, estaba en Meridiano y dio un salto muy importante, ¿no? Al exterior, aparte de que fue a vivir con su familia a los Estados Unidos, y que hoy en día es uno de los periodistas más conocidos de habla hispana en Estados Unidos, que cubre NFL, por ejemplo, a pesar de que puede cubrirte fútbol, béisbol o cualquier otra cosa. Muchos periodistas sueñan con eso, ¿no? Con la internacionalización, con salir de Venezuela a otro país, hacer lo que le gusta en un canal importante, ¿no? Yo creo que yo no me he propuesto todavía quizás un objetivo fijo, ¿no? Yo creo que puedo decirte que mi meta obviamente es seguir creciendo en el periodismo deportivo y de una u otra forma que mi trabajo llegue a muchas personas y que llegue a personas fuera de Venezuela y que llegue a personas acá. Yo soy de los periodistas y Álvaro, que me conoce muy bien desde hace años, yo soy una persona que no le interesa ser conocida, obviamente, ¿no? Que a mí me da igual si tengo 3.000 seguidores, si tengo 30.000 seguidores en las redes sociales, porque con eso no como, con eso no vivo, ¿no? Como periodista, yo vivo de mi trabajo, o prefiero 1000 veces que mi trabajo le llegue a más personas a tener una cantidad de seguidores X en una red social. Yo prefiero que mi trabajo hable por mí, que mi trabajo sea el que me impulse a ser mejor, y yo creo que mi objetivo principal es ese, que mi trabajo siga llegando a muchas personas en Venezuela, siga llegando a personas en el exterior, a venezolanos que viven en otros países, y quizás de una forma u otra, ¿por qué no pensar en salir del país a trabajar en otro medio de comunicación? Tuve la oportunidad hace unos años de trabajar para un medio español que se llama Esfera Sports como colaborador, estando desde acá, desde Venezuela, cubriendo puras notas del FC Barcelona, pero mi objetivo es ese, ¿no? Que mi trabajo llegue a la mayor cantidad de personas posible, pero que llegue y que toque de verdad mi trabajo, que guste de verdad mi trabajo, que sea un trabajo de calidad, y después más adelante se verá si llega la oportunidad de salir a otro canal afuera, y eso va a llegar solo. Yo creo que el apuro queda al cansancio, eso llega solo, esas oportunidades van a llegar solo. Fíjate que nunca me pensé, tocaba hasta el tema también del periodista mexicano, nunca me pensé que podía conversar con Pablo de Rubens, con uno de los mejores periodistas deportivos mexicanos, que trabaja además en TV Azteca, que es una de las mejores televisoras que hay en México en este momento, y que el tipo es un duro en NFL y que es un duro en fútbol, como le dicen ellos, allá en México, y que es narrador además de fútbol allá de la Liga MX. Nunca pensé que iba a poder hablar con él durante una hora en un live de deportes, y que
hablemos por WhatsApp de deportes en cualquier momento, y yo creo que eso va a llegar solo. Yo no lo busqué, eso fue una oportunidad que llegó sola, y ese momento, si llega el momento de salir de Venezuela, trabajar en otro medio de comunicación, bienvenido sea, pero eso llegará solo. Por ahora, mi objetivo es ese, mi techo es ese, que mi trabajo llegue a la mayor cantidad de personas posible, que mi trabajo guste y que sea mi trabajo el que hable por mí, y que venga lo que venga, que la oportunidad que venga, que yo sigo todavía con muchas ganas de seguir haciendo periodismo deportivo, que apenas son 13 años en esto y espero estar unos 30, 40 años haciendo periodismo deportivo, y que el día que yo me canse, que el día que me aburra, ya en ese momento hago como los deportistas, simplemente apago la grabadora, cierro el bolígrafo, cierro la libreta y chao. Wilder, justamente pues hablando de decisiones importantes, vamos ahora a lo que es el segundo segmento. El nombre es Balón Dividido y se trata de tomar decisiones. Vas a tener un total de 10 situaciones. En cada una de las situaciones vas a tener 2 opciones y de las 2 tienes que quedarte con una. ¿Okay? Tienes que ganarte el balón en esa situación. La primera situación es Miki Vitali o Pájaro Vera. Pájaro Vera. La segunda, Champions o Libertadores. Copa Libertadores 1000 veces. Bien. La tercera, Meridiano o BPI. BPI. Bien. La cuarta, Cristiano o Messi. Cristiano Ronaldo. La quinta, radio o televisión. Hoy en día televisión. Si me hubiese preguntado hace 5 años te digo que radio, pero hoy en día televisión. Te tienes que quedar con una para siempre. No, televisión. Bien. La sexta, Chita o Zaragoza. Chita. La séptima, esta vez lo vamos a contextualizar esta situación hablando en su rol como capitán. Tomás o Arango. Tomás Rincón como capitán. Bien. La octava, fútbol de posesión o fútbol directo. Fútbol de posesión. Me encanta tener la pelota. La novena, delantero o mediocampista. Mediocampista. Y la décima, para finalizar el segmento, Twitter o Instagram. Instagram. Bien, pues bueno, ni siquiera dudaste. Todos los balones te los ganaste. Siempre gano todas las pelotas. Bueno, los que estudiamos en la UXAR posiblemente no pensamos lo mismo. Ya para entrar en lo que será el bloque final, pues creo que Carlos tiene por ahí algunas preguntitas sobre la Vinotinto, ¿no, Carlos? Así es, Álvaro. Bueno, para dar mi comentario sobre el segmento, bueno, hizo el gran Casemiro, ¿no? Peleando todas las pelotas y ganándolas ahí en la mitad de la cancha. Bien, Willer. Y si no las ganaba limpio, por lo menos saca un codito por ahí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Willer. Bien, Willer, no, ya lo decía Álvaro, ya hablando ya en concreto en materia futbolística y sobre la selección nacional. Bueno, de entrada preguntarte, ¿no? Sobre la opinión que merece para ti la designación finalmente de José Peseiro, quien lamentablemente no hemos podido ver jugar, ¿no? Con la selección, tomando en cuenta toda esta situación de la pandemia del coronavirus. Pero tu opinión, ¿no? De la llegada del técnico portugués, tomando en cuenta todo lo que precedió a su llegada, cómo sale Dudamel también de la selección, llega Peseiro, tomando en cuenta los rumores que había de la posible llegada de Sampaoli, que prácticamente está 95% confirmado. De hecho, se hablaba de que iban a llegar el día martes, si mal no recuerdo, el día que presentaron a Peseiro, parte del cuerpo técnico de Sampaoli para terminar de finiquitar su llegada. Pero finalmente la federación nos sorprendió con el nombre de José Peseiro, a quien al final incluso el propio Laureano González decía, ¿no? Que era el técnico que abarcaba y estaba en el presupuesto que manejaba la selección en ese momento. ¿Tu opinión al respecto sobre José Peseiro? Mira, no te voy a mentir, no conocía a José Peseiro hasta que la selección dijo que estaba en contacto con un técnico portugués llamado José Peseiro, ¿no? El que diga que conocía a Peseiro desde hace tiempo es mentira. Sí, uno lo investigó. Obviamente Peseiro fue asistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid en 2004-2005, el Real Madrid de los Galácticos.
fue entrenador del Sporting de Lisboa, estuvo en otros equipos quizás de muy poco nombre en Portugal, porque uno hizo el trabajo y uno investigó un poco a José Peseiro, ¿no? Y quizás por ahí te puedo hablar que me gusta un poco el fútbol de Peseiro, porque investigándolo pude ver a través de YouTube varios videos de cómo juegan los equipos de Peseiro, y es un fútbol de posesión y a su vez de contragolpe. Y es un técnico que está acostumbrado a jugar con dos delanteros arriba, no es un técnico que está acostumbrado a jugar como jugaba Dudamel o como juega Dudamel, que jugaba con un solo punta, que jugaba solo con Salomón Rondón. Peseiro juega con dos. En la mayor parte de sus partidos, de sus equipos, siempre lo juegan con dos delanteros, incluso ha llegado a jugar con tres delanteros. Y yo creo que la llegada de Peseiro a Venezuela es algo polémica, ¿no? El que es presidente hoy en día de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, estaba en Brasil negociando con Jorge Sampaoli, con el técnico argentino y con su cuerpo técnico. Sampaoli venía de quedar libre con el Santos, fue técnico de Jefferson Soteldo en el Santos, y venía además de dirigir en el Mundial del 2018 la selección de Argentina, ¿no? Que no contó con suerte en el Mundial y bueno, quedaron en el camino, ¿no? Ante una Francia que después fueron campeones del mundo. Pero yo veía con buenos ojos la llegada de Jorge Sampaoli a la selección, y de repente, de la noche a la mañana, envían la pauta a los medios de comunicación y dicen: José Peseiro nombrado seleccionador de Villavicencio. Rueda de prensa, presentación, obviamente estaba full la rueda de prensa porque todo el mundo estaba con la expectativa de saber quién era José Peseiro, cómo fue la negociación con José Peseiro. Quien era presidente de la federación en ese momento era Laureano González, y él toma la decisión de contratar a José Peseiro porque, según él y algunos directivos de la federación, el presupuesto daba para José Peseiro. Después Berardinelli, cuando asumió la presidencia, en varias entrevistas con emisoras, sobre todo con emisoras de radio del Táchira, dijo que Sampaoli estaba pidiendo, creo que eran 2 millones o 3 millones de dólares más del presupuesto que tenía la federación para contratarlo por el tema del cuerpo técnico. No recuerdo muy bien qué fue lo que dijo Berardinelli, lo quiero profundizar para no caer en polémica después con la gente de la federación, si está escuchando este espacio, ¿no? Porque bastante polémica que he tenido yo con ellos. Y bueno, entonces él comenta eso. Ya Peseiro obviamente era el técnico, ya Berardinelli, al asumir la presidencia de la federación, no puede tomar otra decisión que acatar eso, ¿no? Que Peseiro sea el técnico, porque aparte de romper un contrato antes de tiempo es algo como ilógico, ¿no? Peseiro en su momento en la rueda de prensa dijo que iba a jugar, antes de todo el problema de la cuarentena, si las eliminatorias hubiesen comenzado en marzo y hubiésemos jugado contra Colombia en Barranquilla y contra Paraguay en Mérida, el 26 y el 31, Peseiro iba a jugar con el mismo esquema que tenía Dudamel, porque había poco tiempo para trabajar. Y él iba a convocar la misma base de jugadores que tenía Dudamel, por eso mismo, porque había poco tiempo para trabajar. Y en su momento después él iba a empezar a chequear, a ojear, a hacer el trabajo de scouting, usando un término beisbolístico, para chequear algunos jugadores dentro del fútbol y fuera del fútbol, a ver si podía formar parte del universo de la selección nacional. Obviamente el tema de la cuarentena no le ha permitido trabajar como él ha querido, no le ha permitido chequear a los jugadores que él ha querido chequear, sobre todo el tema del lateral izquierdo, que todavía es una falencia que tenemos desde que se retiró Gabriel Sichero, y mucha gente lo critica. Yo creo que la gente está haciéndolo mal porque están criticando a un técnico que todavía no han tenido la oportunidad de ver, que no han tenido la oportunidad ni siquiera de chequear. Y vuelvo y te repito, el que me diga que conoce a José Peseiro de hace tiempo es mentira. Caemos en la mentira. Aquí nadie, ni siquiera el fanático, conocía a José Peseiro hasta que fue nombrado seleccionador nacional, pero hay que darle la oportunidad y ver los primeros juegos de Peseiro, a ver con qué viene, ¿no? En esta selección, y esperemos que pueda utilizar la mayor cantidad de nombres que estén disponibles, que sean jugadores que puedan sudar la camiseta y que sean jugadores que tengan la responsabilidad y ese sueño de vestir la camiseta de la selección nacional, y que pueda evitar que el vestuario se siga fracturando como venía fracturado después de lo que ocurrió con Joseph Martínez, con Tomás Rincón y con Salomón, que además los tres son los capitanes de la selección nacional. Willer, y entre las cosas que comentas en tu análisis sobre Peseiro, una de las más importantes, y creo que la que más ha calado en el periodismo deportivo en Venezuela, es justo eso, que a Peseiro le gusta el fútbol ofensivo
y más allá de los números que haya dejado en Europa, no hemos contado con un técnico que tenga su trayectoria, o por lo menos ese roce de élite que ha tenido Peseiro, y al mismo tiempo una generación de futbolistas ofensivos muy importantes, porque incluso desde la defensa podemos hablar de laterales que pueden jugar muy bien a la ofensiva. Tomás, en labores de destrucción, es también un jugador muy, muy prolijo de cara al arco, o por lo menos en temas de conducción. ¿Crees que la unión de esa filosofía de Peseiro con la generación que tenemos ahora, incluyendo a esa subcampeona del mundo en sub-20, pueden dar frutos de cara a lo que van a ser unas eliminatorias además convulsas? Porque todavía no sabemos en qué circunstancias o en qué condiciones se van a jugar esas eliminatorias de cara a Qatar 2022. Sí, esta es una generación muy, muy ofensiva. Yo creo que no hemos tenido una generación tan ofensiva en fútbol en Venezuela como esta, ¿no? Y una generación que maravilla, además, que encanta, que emociona, que ilusiona con cada partido. Tener a jugadores como Rómulo Otero, la mejor pegada a balón parado en toda Sudamérica en la actualidad. Tener un jugador como Joseph Martínez, que vive su mejor momento, o vivió su mejor momento hasta que llegó la lesión con el Atlanta United. Tener al máximo goleador de la selección nacional en la historia como José Salomón Rondón, que hoy en día está jugando en China, pero posiblemente regrese a Europa ya cuando todo esto se solucione y los equipos puedan hacer fichajes. Tener jugadores incluso polivalentes como Roberto Rosales, como Alexander González, si lo vuelven a considerar dentro de la selección, como Ronald Hernández, que te pueden jugar de lateral o te pueden jugar de wings, pueden jugar wing por la izquierda o wing por la derecha, y es algo fantástico para Peseiro. Yo creo que Peseiro se encontró con una generación de futbolistas en Venezuela como nunca antes él había tenido futbolistas en otras partes del mundo, jóvenes además. Tomás Rincón en la mitad de la cancha poniendo carácter y su respeto, ¿no? Yángel Herrera al lado de Tomás, que ha aprendido muchísimo. Junior Moreno, que se ha sabido ganar un espacio dentro de la selección y que te puede jugar de 8, te puede jugar de 5. Jefferson Savarino, Jefferson Soteldo, Joe Murillo, Darwin Machís, que hoy en día para mí es el mejor jugador venezolano en el exterior. Tener a jugadores excepcionales en ese tipo de posición, John Dercadis, que puede jugar en la selección fácilmente y ser ese delantero relevo de Salomón Rondón, Fernando Aristigueta, que también vive un momento dulce en México. Son futbolistas y es una generación, muchachos, que puede dar muchas alegrías a Venezuela. Y yo creo que si Peseiro trabaja bien, que si los muchachos se acoplan al sistema de Peseiro, que si dejan trabajar a Peseiro, que si nosotros, la prensa, dejamos trabajar a Peseiro y la Federación Venezolana de Fútbol deja trabajar a José Peseiro, esta selección puede ir al Mundial fácilmente. No sé si arrasando en Sudamérica, porque es muy difícil con rivales como Argentina, como Brasil, como Uruguay, como Chile, que hoy en día para mí son las 4 mejores selecciones de fútbol en nuestro continente, en la Conmebol. Pero yo creo que Venezuela, acoplándose al sistema de José Peseiro y sobre todo dejando trabajar a José Peseiro, Venezuela puede conseguir buenos resultados, tanto en las eliminatorias para Qatar, que no sabemos cuándo van a arrancar, como en la próxima Copa América además también. Wilder, nombraste jugadores de la actualidad de la selección que están viviendo un momento importante en sus equipos, caso Jefferson Soteldo en el Santos, caso Yángel Herrera junto a Darwin Machís en el Granada. Bien lo decías, ¿no? Darwin Machís quizás sea en la actualidad el mejor jugador venezolano en el exterior, aunque bueno, yo me atrevería a decir que Soteldo ahí le disputa también esa distinción. Salomón Rondón en su momento vivió una buena etapa en Europa. Roberto Rosales se ha mantenido y se ha consolidado también en Europa con el tiempo. Y bien lo decías, ¿no? Que José Peseiro va a manejar una generación importantísima de jugadores, la mejor, sin lugar a dudas, de nuestra historia. Pero mi pregunta va orientada a si consideras que el jugador venezolano ya está, o en el corto, mediano plazo ya está para dar un salto importante en el fútbol élite en Europa, evidentemente, tomando en cuenta, por ejemplo, ese rumor que empezó a sonar de la posible llegada de Jefferson Soteldo al Inter de Milán en Italia. También se había hablado de que la Roma preguntó por el caso de Jan Hurtado, que si, por ejemplo, jugadores como Yángel Herrera, Darwin Machís con el tiempo puedan consolidarse en un equipo un peldaño más arriba que el Granada.
la pregunta orienta a eso, ¿no? De que si consideras que el jugador venezolano está ya en el corto o mediano plazo para dar un salto importante a un equipo grande en Europa. Sí, yo creo que sí. Ya en su momento vimos a Tomás Rincón cuando dio ese paso de fichar por la Juventus. Fue subcampeón de la Champions, Tomás Rincón, el año que la Juventus perdió la Champions contra el Real Madrid. Yo creo que en Cardiff, yo creo que sí, el futbolista venezolano tiene la capacidad de dar ese salto importante, pero todo dependerá del club que lo quiera fichar. Todo dependerá de un tema tan trillado que siempre tenemos, que es el tema del pasaporte venezolano, que puede pesar en ese tipo de contrataciones. Ya en su momento Salomón Rondón estuvo en la órbita del Manchester United antes de irse al Dalian Gifan del fútbol chino, por ejemplo. Está en la órbita nuevamente del fútbol inglés y es para regresar al Newcastle porque va a tener un nuevo dueño, el conjunto del Newcastle, y el que va a comprar el equipo quiere contar con Salomón Rondón como una de las piezas principales para la próxima temporada de Newcastle en el fútbol inglés. Yo creo que sí está preparado para dar ese salto. No sé qué es lo que falta para terminar de impulsar. El tema de Jefferson Soteldo al Inter de Milán también estuvo ligado al tema del Manchester United, pero no sé si se vaya a dar. Hay que recordar que Jefferson le da muy bien en Brasil, se siente cómodo en el Santos, figura en el Santos, es un ídolo en ese equipo. De hecho, en estos días hicieron un video en las redes sociales del Santos y después de Pelé aparecía Jefferson Soteldo. No aparecía ni siquiera Neymar en ese equipo, ¿no? del Santos. No aparecía ni siquiera Robinho en ese equipo del Santos como figura, a pesar de que son figuras de ese conjunto. Pero ver a Jefferson Soteldo como está, como he sido idolatrado por la fanaticada, por sus propios compañeros de equipo, por los entrenadores, porque se fue Sampaoli, pero llegó otro y el otro técnico ama a Jefferson Soteldo también. Entonces yo creo que el jugador se va a pensar muy bien esa posibilidad de salir de Brasil para irse a Europa y de salir de un equipo como el Santos, donde es figura, donde es titular, donde es querido, donde es estrella del equipo, a llegar, por ejemplo, un Inter de Milán que ha sido acostumbrado este club por tener grandes jugadores que han pasado y que han vestido esa camiseta, como el Pupi Zanetti, como Iván Zamorano en su momento, como George Weah, como Ronaldo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, pare de contar, ¿no? Toda esa grande figura que ha tenido el Inter de Milán, y sería un orgullo ver a Soteldo vestido de Nerazzurri, pero hay que esperar a ver qué posibilidad hay de que el pequeño jugador que viene de Barinas pueda ir a un equipo grande como el Inter de Milán. En el caso de Yángel Herrera, salir de Granada, yo creo que sería para ir de una vez al Manchester City porque es el club dueño de su ficha. El Granada forma parte del consorcio del Manchester City. Entonces yo creo que si sale Yángel del Granada sería para ir al Manchester City a jugar con Guardiola sí o sí, pero sería para ser titular. No creo que vaya al Manchester City para hacer banca nuevamente, porque entonces lo que puede pedir el jugador es ser cedido, o lo que puede pedir el representante o el seleccionador nacional es que un jugador importante como Yángel Herrera, dentro del esquema de la Vinotinto, que es el compañero ideal de Tomás Rincón en el doble 5, vea minutos. Entonces obviamente es dar eso, ¿no? Ese salto de calidad lo puede dar el Manchester City, pero para jugar, ¿no? Con Guardiola, Dios mediante. Pero yo creo que sí, en cualquier momento vamos a ver a otro futbolista en un equipo élite, como lo vimos a Tomás Rincón hace unos años en la Juventus. Wilder, y parte de ese proceso de internacionalizar o potenciar con claves del fútbol de élite a la Vinotinto comenzó con Páez y la inclusión de Mariotta. Después por ahí Farías fue tal vez el que más aprovechó el recurso de traer jugadores que pudiesen jugar con la Vinotinto a pesar de no haberse criado acá o no haber nacido aquí, como el caso de Morevieta. Y hoy en día hay nombres en el tapete. Uno de esos nombres es Peña Sauner, que hace poco estuvo entre los convocados a un torneo de categorías inferiores, pero bueno, no tuvo minutos. Sin embargo, siguen estando allí. ¿Crees que con la generación que tenemos y esos jugadores ya consagrados que todavía pueden aguantar hasta el Mundial, hace falta traer a jugadores internacionalizados? Hay que ver qué tanto te puede aportar esos jugadores a la selección, el esquema que quiera implementar José Peseiro. En su momento vimos a futbolistas como Héctor Vidoglio
que es argentino-venezolano y jugó con la selección nacional. Máximo Mariotta, que para mí, y voy a ser sincero en esto, no sé si sería muy rudo decirlo, pero Máximo Mariotta para mí fue un fiasco en la selección y sobre todo en esa Copa América de Perú que no hizo nada en el 2004. Mariotta, pero hemos visto jugadores como Rolf Felcher, que hoy en día Rolf es el que se mantiene en la selección. Frank ya no tanto está en esa órbita porque en la posición de Frank Felcher hay jugadores muchísimo mejor que él, y sobre todo esa camada sub-20 que fue subcampeona del mundo en 2017. Hemos visto a Fernando Morevieta, que yo creo que si Fernando no hubiese tomado esa decisión de irse de la selección, si se mantenía la actual directiva de la federación, hoy en día fuese central titular de la selección. Bueno, también contando la actualidad que pueda tener, porque está en Argentina, ya todo el mundo le ha perdido la pista a Fernando y nadie sabe qué está haciendo Fernando. En su momento Julio Álvarez jugó también con la selección vinotinto. Jefren Suárez yo creo que fue más mercadeo que cualquier otra cosa dentro de la selección nacional. Y hay nombres interesantes porque está el caso de Alejandro Márquez, está el caso, por ejemplo, de Enrique Peña Sauner, que hoy juega con Alemania en el fútbol alemán y no sabe todavía si va a jugar con la selección de Alemania o con la selección de Venezuela. Está el caso de Torregrosa en Italia. Hay muchos casos, muchachos, de futbolistas venezolanos que de una u otra forma o nacieron acá y se fueron muy pequeños a otro país, o nacieron en otro país pero tienen raíces venezolanas, bien sea por parte de papá o por parte de mamá, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los Felcher, que los dos nacieron en Suiza, pero la mamá es venezolana y obviamente decidieron los dos jugar con la selección de Venezuela, a pesar de que los dos ya habían jugado europeo sub-21 con la selección de Suiza. Entonces, hoy en día no sé a ciencia cierta si con el gran universo de futbolistas venezolanos que hay en gran parte del mundo y repatriados puedan jugar con la Vinotinto con esta cantidad de jugadores que hay, ¿no? Con este gran talento. Todo dependerá del cuerpo técnico. Ellos considerarán en su momento si pueden estar o no pueden estar. Recuerden que las eliminatorias son muy largas. Con el tema de la pandemia no sé cuánto tiempo vaya a durar las eliminatorias, pero si tuviésemos en condiciones normales, te digo que no me atrevería a convocarlos a la selección, porque tenemos jugadores que son muy importantes en ese esquema y son jugadores que ya están acoplados y son futbolistas excepcionales que tienen una carrera espectacular fuera del fútbol venezolano, que nacieron acá, que se criaron acá, que jugaron en nuestro fútbol y que conocen el sentir de la selección de Venezuela. Y yo creo que por eso también se armó una polémica en estos días en las redes sociales, porque Frank Felcher le contestaba a Nicolás Fedor. Nicolás Fedor es venezolano pero con raíces húngaras, y hoy en día él tiene la doble nacionalidad y jugó con la selección de Venezuela en vez de con la selección de Hungría, por ejemplo, a pesar de que la mayoría de la carrera futbolística de Fedor fue fuera de Venezuela, fue en España en su gran parte. Él es la cantera del Valencia además, y hubo una polémica en torno a eso, porque Fedor decía que para jugar en la selección de Venezuela, teniendo doble nacionalidad, tendrías que sentir el color de la camiseta, tendrías que sentir la bandera venezolana. Y Frank por ahí le respondió y él dijo que en su momento él y su hermano decidieron jugar con Venezuela y que él se siente más venezolano que muchos venezolanos que nacieron acá. Y es verdad. Y no es menos venezolano por nacer fuera, sino que hubo esa polémica entre ellos dos. Pero yo, Wilder Delgado, si fuera seleccionador nacional, no convocaría a un futbolista que haya nacido en otro país teniendo esta gran cantidad de jugadores, pero tampoco me negaría a hacerlo en cualquier momento. Yo creo que todo dependerá de José Peseiro, del cuerpo técnico y de la propia federación. Y son muchos, repito, son muchos los futbolistas venezolanos que han nacido fuera o que han nacido acá, pero se fueron muy chiquitos, que están en otros países y que quieren jugar con la Vinotinto. Y por ejemplo está Aurélien Collin, futbolista francés que está en Estados Unidos, no nació en Venezuela, no tiene padre venezolano ni madre venezolana, pero su esposa es venezolana y él quiere jugar con Venezuela a pesar de que es francés y que ha hecho toda su carrera futbolística en Estados Unidos. No sé si vaya a recibir una oportunidad de jugar con la Vinotinto además. Y si se hablaba de polémica, Wilder, sin lugar a dudas hay que tocar el tema de Rafael Dudamel, porque bien ya lo comentamos hace algunos minutos, ¿no? La manera en que él sale de la selección nacional no fue de la mejor manera, quizás con un vestuario bastante picado, bastante controversial, ¿no? Sobre todo luego de esa salida
de Joseph Martínez, perdón, aquella carta que él publica en sus redes sociales, ese distanciamiento que se notó con algunos de las caras importantes de la selección, caso Salomón Rondón, caso Tomás Rincón, pero hablando también del propio Dudamel, la manera en que sale para calar luego en el Atlético Mineiro, en el que no le fue para nada bien, y que además eso generó polémica importante, ¿no? Porque de hecho directivos del club brasileño dieron declaraciones no muy buenas sobre Rafael Dudamel, jugadores incluso hicieron lo mismo, que no cayeron para nada bien en el técnico venezolano, que no lo pensó dos veces, ¿no? Para también responder, porque si algo se ha caracterizado a Dudamel es que también es una persona que no se queda callado ante cualquier comentario que hagan y que no le guste, ¿no? Pero tu opinión, ¿no? Sobre lo que fue ese ciclo de Dudamel en la selección y luego ese breve pasar por el fútbol brasileño que de algún modo quizás no sé si lo marcará, pero sí me parece que fue un retroceso, ¿no? En la carrera de director técnico de Rafael Dudamel. Mira, Rafael Dudamel es un técnico muy polémico y es una persona muy polémica desde que era jugador. Desde que fue jugador, que tuvo su carrera acá en Venezuela, mayor parte con Estudiantes de Mérida, y también tuvo una carrera en Colombia, donde de hecho hoy en día él reside en Colombia, en la ciudad de Cali, con su familia, y él siempre ha sido polémico, y como técnico no fue la excepción. Él llegó a Venezuela con un proyecto, él llegó a la selección con un proyecto grande, con un proyecto macro para llevarlo a mediano plazo. Lo presentó a la prensa con bombos y platillos, somos de talla mundial, luego de ser subcampeón del mundo con la sub-20 en Corea del Sur en el 2017. Asume la dirección técnica de la selección absoluta, ya ahí la compartía, de hecho, la absoluta con la sub-20, y en la absoluta se le fue todo de las manos a Rafael Dudamel. Él compartió vestuario con jugadores como Tomás Rincón, por ejemplo, en las últimas etapas de Dudamel como jugador profesional dentro de la selección nacional. Entonces, él llega a una selección donde él quería imponer un carácter, donde él quería que sus futbolistas jugaran de una forma, donde él sí le dio muchas oportunidades a futbolistas jóvenes, sobre todo a los de esa camada de la sub-20, y eso hay que aplaudirlo, porque si no hoy en día no lo hubiésemos visto en ningún lado. Pero también fue muy polémico al no convocar a jugadores, por ejemplo, en su momento como Luis Manuel Seijas, después de todo lo que pasó con Seijas con el penal en la Copa América del 2016, si no recuerdo, creo que fue la Centenario, donde falla ese penal a lo Panenka frente a Argentina. Llega entonces esa decisión también de no convocarlo más a Luis Manuel Seijas cuando estaba viviendo un momento dulce en su club, en Colombia. Convocaba a Alberto Peñaranda cuando no estaba ni siquiera viendo minutos en ningún lado, tenía una actitud Peñaranda muy arrogante en su momento. Empezó a tomar decisiones Rafael Dudamel que no cayeron muy bien en el seno futbolístico y sobre todo en el seno de lo que cubríamos la selección nacional. A mí en lo particular no me gusta meterme en el trabajo del técnico y en lo que opina, pero tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias veces, en varias ocasiones a Rafael Dudamel, y sus respuestas eran muy soberbias, ¿no? Sus respuestas eran muy de que lo vamos a lograr, hacemos esto y lo hacemos, y de que los jugadores que tengo son los jugadores que son. Y si le preguntas de otro futbolista, obviamente no te iba a responder, y si le preguntas de Rómulo, te iba a dar una respuesta que a lo mejor tú no querías escuchar. Y son cosas que poco a poco se fueron fracturando entre Dudamel y la prensa, por ejemplo. Él sale en la selección de mala forma, él de hecho no supo manejar la situación entre Joseph Martínez y los capitanes de la selección, Salomón y Tomás. Él quizás se hizo de la vista gorda en su momento de una entrevista diciendo que él había conversado con Joseph Martínez y él había prácticamente entendido esa decisión quizás de que Joseph no fuese convocado en algunos partidos porque estaba muy cansado, porque estaba agotado, porque quería darle prioridad a su club, y eran partidos amistosos donde no iba a jugarse nada a la selección. Él decidió obviamente decir otra cosa, Rafael Dudamel, y ahí toma entonces la decisión Joseph Martínez de irse de la selección. Yo creo que él no supo manejar ese momento. Rafael Dudamel en el vestuario se le fue todo de las manos. Aparte había unas diferencias entre Rafael Dudamel y la directiva de la FBF, específicamente con partes de la dirigencia cercana a la presidencia de la federación como tal, y obviamente eso fue lo que terminó de fracturar y de obligar la salida de Rafael Dudamel. Él sale en un momento
cumbre para la selección porque ya estábamos cerca de comenzar unas eliminatorias, comenzar un proceso eliminatorio, otro proceso más en la selección. Y yo creo que esta salida de Rafa cae mal en muchos aspectos, o sea, a los jugadores, a la fanaticada, a la directiva de la federación, a la prensa, porque dejó a la selección guindando, ¿no? Y de repente llega Rafael Dudamel, se va a Atlético Mineiro, nuevamente para ser técnico de Rómulo Otero, y Rómulo Otero vuelve a estar en el banquillo de suplente, veía pocos minutos con Rafa, a Rafael Dudamel lo botaron del equipo sin siquiera debutar en el Brasileirao, por ejemplo. La actitud que tuvo Rafael Dudamel en Mineiro no fue la óptima. Rafael Dudamel se fue con todo su equipo técnico para Brasil, se fue con psicólogo, se fue con asistente técnico, con preparador de porteros, preparador físico, asistente de video, y en Brasil tenía también asistente de video, preparador físico, preparador de portero, otro asistente técnico, porque así acostumbran a trabajar muchos clubes, teniendo 2 personas en el mismo puesto. Y así fue lo que hizo Rafael. Entonces como que hubo una fractura, según la prensa brasileña, hubo una fractura entre cuerpo técnico y jugadores que no le gustó. También según la prensa brasileña, lo que derivó en la salida de Rafael Dudamel, aparte de los malos resultados, era que tenía muchas de sus figuras sentadas en el banquillo, por ejemplo Rómulo Otero. No sé qué pensará Rómulo de la salida de Rafa o del paso de Rafa por Mineiro. No he tenido la oportunidad de hablar con él y yo creo que si hablo con él tampoco se lo preguntaría porque es algo también muy personal y no creo que me lo vaya a responder, pero la directiva de Mineiro sí dijo muchas cosas de Rafael Dudamel que quizás a todos nos asombraron, ¿no? De que no se la llevaba bien con jugadores, del que él sale del equipo más allá de los malos resultados es por la mala relación y la mala comunicación con los futbolistas. Entonces, bueno, fue una etapa de Rafa por Mineiro corta, fue una etapa de Rafa por la selección de unos 2-3 años que dejó un sabor agridulce en la selección porque en algunos aspectos la selección jugaba bien, pero en otros aspectos la selección se derrumbaba, entonces nunca supimos cuál era el esquema táctico de Rafael Dudamel dentro de la Vinotinto y yo creo que no vamos a saber todavía cuál fue el esquema de Rafael en la selección porque en algunas oportunidades salía con 2 delanteros y en otras salía con 3 volantes de creación y un solo delantero, entonces no sabíamos realmente cómo jugaba el equipo de Rafael Dudamel en la selección nacional. Y además en este equipo finalmente sí fue Sampaoli su sustituto, ¿no? Pero Wilder, sí. Ya para finalizar, ¿no? Tú mencionaste hace un momento sobre, bueno, algo ahí sobre unas polémicas que tuviste que fueron incluso públicas y te alejaron un poco de la actividad de la selección y además una selección que los últimos procesos los ha terminado exactamente igual. Más allá de lo que se muestra en el campo, hay una polémica. En su momento con el profesor Páez, todo lo que envolvía a los minutos que podía ver su hijo. Con Farías, el quiebre total que había con la prensa. Después llega Chita San Vicente y una famosa carta en la que gran parte de los jugadores esgrimían que, bueno, que no podían seguir bajo esas condiciones y al final sacaron a Chita y ellos siguieron con toda la estructura. Y finalmente Dudamel, nuevamente una polémica, nuevamente la federación de por medio, y al final nunca se ha podido tapar o acomodar, mejor dicho, cada una de las cosas que ha podido hacer mal la federación en este tiempo. Tomando en cuenta lo que dijiste hace un momento, que esta generación es fabulosa y todas estas polémicas, ¿crees que de verdad de cara a Qatar 2002 tengamos una federación capaz de afrontar lo que es formar parte de un mundial? Porque eso no solamente se gana en el campo, eso se gana incluso desde las oficinas, con organización y una gran cantidad de cosas que tú seguramente conoces. ¿Crees que de verdad la federación está preparada para el momento histórico que tiene la generación de esta Vinotinto? No, esta Federación Venezolana de Fútbol no está preparada para nada. Rafael Esquivel, ¿dónde está Rafael Esquivel? Rafael Esquivel está en Suiza, está preso por todo el caso de corrupción de la FIFA, el amaño de partidos y toda la cantidad de plata que pudo haberse robado con otros directivos de la FIFA. Laureano González asumió la presidencia de la federación y él fue vicepresidente de la gestión de Esquivel, que la gestión de Esquivel de hecho data de los años 80.
de la cantidad de años que tuvo Esquivel en la federación. Con González siguió el esquivelismo de alguna u otra forma, pero con Laureano había quizás ese ápice de esperanza de poder asistir a un mundial, porque era un directivo que quizás le interesaba un poquito más el tema del fútbol, ¿no? Y de trabajar en pro del fútbol como tal. Llega la decisión de irse de Laureano por problemas de salud y asume la presidencia quien en ese momento era el primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que es Jesús Vilardinelli, que asume la presidencia de la federación. Pero es un tipo que ha sido muy criticado, es un tipo que muchas personas dicen que está envuelto en muchas polémicas. No lo conozco a Berardinelli, de verdad, y voy a ser muy sincero, no me interesa conocerlo tampoco. Si tengo la oportunidad de entrevistarlo, lo entrevistaré. Si no, me da igual. No soy muy allegado a hacer entrevistas a directivos de la federación, por todas también las polémicas en las que ha sucedido cuando yo iba a la federación y todo ese tema, que me alejé de la selección durante unos 3, 4 años. Y ver a una federación hoy en día encabezada por Berardinelli, donde la federación ha sido muy restrictiva a la hora de dar entrevistas, a la hora de ofrecer detalles de algo, a la hora de dejar al técnico conversar con un medio de comunicación, como por ejemplo pasó con Richard Méndez, Alex Candali y Fernando Petrocelli en su podcast, que habían confirmado a Peseiro y de repente una noche antes, cuando lo llamaron la gente de la Federación Venezolana de Fútbol dijo que no iba a dar entrevista, prácticamente lo anularon, ¿no? Para esa entrevista lo censuraron a José Peseiro, o al medio de estos 3 colegas, para entrevistar a José Peseiro, y yo creo que esta federación no está preparada para eso. Si vamos a un mundial, yo creo que va a ser netamente por los jugadores, netamente por lo que haga el cuerpo técnico encabezado por el portugués, y netamente por ellos. Por la federación no. Yo de la federación no espero nada. Si la selección va a un mundial, la federación obviamente se va a jactar de decir estamos en un mundial, lo logramos, y la gestión que esté en ese momento es la que va a decir mi gestión fue capaz de ir a un mundial de fútbol. Pero yo creo que el que clasifica un mundial de fútbol son los jugadores como tal, es la selección como tal, y si tuviésemos una federación venezolana de fútbol totalmente distinta, podría decir que la federación tendría responsabilidad en eso. Hay que estar de lleno ahí también para saber, ¿no? Para opinar a profundidad, pero por todo lo que conocemos, por todo lo que es y lo que ha sido la Federación Venezolana de Fútbol, esa federación no está preparada para clasificar un mundial y para celebrar una clasificación mundial. Y obviamente ellos se van a tomar las cosas como si fuese un logro de ellos netamente. Y vuelvo y te repito, si clasificamos a Qatar en 2022, ese va a ser un logro netamente de los futbolistas que hayan disputado todas las eliminatorias y el cuerpo técnico encabezado por José Peseiro o encabezado por cualquier técnico, si se llega a dar una posible salida de Peseiro en medio de las eliminatorias, uno no sabe. Wilder, ya para ir cerrando, ¿no? Este gran episodio que hemos tenido el día de hoy en Minuto y Resultado 2.0, vamos con el tercer segmento de nuestro podcast. Se denomina Definición frente al arco. Acá te tienes que vestir de mejor Cristiano Ronaldo en el Real Madrid para meter estos 10 planteamientos que te voy a dar. Te explico cómo es la dinámica. Te voy a decir una palabra y tú me la puedes completar de la forma en que desees. Por ejemplo, te digo un estadio, tú me puedes decir el de la UCB, el Brígido Iriarte, el Metropolitano de Mérida, etcétera. ¿Está bien? Ok, vale. Perfecto. Vale, son 10. Vamos con la primera. Vino tinto. Cuadrango. Fútbol venezolano. Wow. Caracas Fútbol Club. Bloque de armas. Meridiano. Uxar. Mi casa. José Peseiro. Portugués. Tatuajes. Tengo 20. Buah. San Antonio. Mi pueblito querido. Juegos Olímpicos. La meca del deporte. Algún día sueño con llegar allá. VPI. Mi segunda casa en este momento. Y el último planteamiento de este segmento, definición frente al arco, Wilder Delgado. Wow. Yo mismo, ¿no? Así como soy, amigable con todo y
echador de broma y bueno, trabajador como siempre. Muy bien, Wilder, muy bien. Bueno, Cristiano Ronaldo en estado puro, en esos 10 planteamientos, 10 pelotas, 10 balones al arco. Efectividad 100%, un gol por partido. Claro, como Cristiano, pero a la zurda. Bien, bueno, él ha con las dos, así que estamos bien ahí. Ahí está. Así es, bueno, Wilder, ¿qué más decirte que el agradecimiento total por estar con nosotros el día de hoy, de haber compartido en este gran episodio de Minuto y Resultados 2.0? Un gusto tenerte acá y haber compartido tantas anécdotas y hablar, ¿no?, de lo que nos gusta en nuestro fútbol. Y bueno, las puertas están abiertas para ti, obviamente ya cuando estemos en cabina para ya estar, que compartas, ¿no?, con nosotros en la radio. ¿No es así, Álvaro? Sí, y aprovecho también para extender y suscribir esas palabras de Carlos. De verdad que en lo personal es un honor y Wilder sabe perfectamente, cada vez que nos hemos encontrado en una pauta, sobre todo en estos últimos meses, de verdad que es muy gratificante ver cómo ese grupito de la gente que se atrasó en la UXAR sigue en Venezuela y haciendo vida en el deporte, ¿no? No solamente está por ahí Wilder, también está Jim Pérez haciendo vida en el Ministerio del Deporte, está Alan al mando del Departamento de Prensa Metropolitana, una gran cantidad de nombres que de verdad a uno lo llenan de orgullo, desde la amistad, desde lo que es ser colega y también compañero de clases. Así que de verdad que todo un honor, Wilder, haber contado contigo acá. Y lo mismo que te dijo Carlos, cuando todo esto se supere, cuando se levante la cuarentena, tienes abiertas las puertas del programa en la emisora. YBKE está a tu orden entre semanas de 1 a 2 de la tarde, así que nada, hermano, a seguirla rompiendo. Espero pronto volvernos a ver en un estadio, en cualquier pauta, en la presentación de un equipo, porque ya comenzó la temporada, lo que sea, pero que esto se levante pronto y podamos volver a lo nuestro y seguir haciendo lo que tanto nos gusta. No, agradecido con ustedes, muchachos, de verdad por la invitación. No duden en decir que sí para estar con ustedes una vez que Álvaro me escribió. De verdad, un placer para mí compartir con todos ustedes. Un placer que me hayan hecho esta entrevista tan jugosa, tan divertida, tan amena, que hemos podido disfrutar y que ustedes hayan podido conocer un poco más acerca de mi carrera. Y nada, enviarle un saludo a todas las personas que lo siguen ustedes. De verdad han hecho un gran trabajo, siguen haciendo un gran trabajo. Ustedes forman parte de esa nueva camada del periodismo deportivo en Venezuela y que estoy seguro que les va a ir muy bien y que con el pasar de los años se van a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es verdad en esto del periodismo. Así que poco a poco, muchachos, van a ir logrando todos los objetivos, todo lo que quieren dentro de su carrera. Una vez más, de verdad agradecido con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado ustedes igual que yo de esta entrevista y bueno, que todas las personas que estén escuchando, espero que también hayan disfrutado de esta gran conversación. Más que una entrevista, fue una gran conversación que tuvimos acá entre colegas, así que les mando un fuerte abrazo, Carlitos, Álvaro, a todos los muchachos que hacen vida en el programa y estoy seguro que cuando pase todo esto de la cuarentena y de la pandemia del COVID-19 nos vamos a encontrar en cualquier pauta, en la calle, en el estudio, si se da la oportunidad de irlos a acompañar en cualquier momento. Y aquí tienen un gran amigo, un gran colega, y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir, pegarme una llamada, que yo voy a estar ahí con ustedes. Wilder Delgado, señoras y señores, estuvo con nosotros el día de hoy en este episodio de Minuto y Resultados 2.0. Gran charla, gran conversación con Wilder Delgado, un periodista importantísimo en nuestros medios venezolanos y con el que, bueno, reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. El agradecimiento también para Álvaro, mi compañero que estuvo conmigo el día de hoy gestionando este impecable episodio de Minuto y Resultados 2.0. Quien les habló, Carlos Vieira. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y por supuesto a las distintas plataformas digitales para escuchar este episodio de este podcast: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Nuestras redes sociales, por supuesto, Mini Resultado FM en Twitter y Minuto y Resultado FM en Instagram. Nosotros nos despedimos. Álvaro, será hasta un próximo episodio de Minuto y Resultados 2.0. Así será, Carlitos. Nos volvemos a ver por acá en nuestra ventana virtual hasta que todo esto aguante. Así es, cuídense mucho, nos estamos escuchando y atentos al próximo episodio de Minuto y Resultados 2.0. Chau, chau.